Bueno, ahora sí, nuevamente los saludo. Buenas tardes a todos y todas. Comenzaremos con la cuarta jornada de capacitación en Sextobol el 2021, que realiza obviamente la Confederación Argentina de Sextobol en articulación con Secretarías de Deportes de Nación. Vale aclarar que esta capacitación está enmarcada en el Programa Nacional de Formación en Iniciación y Desarrollo Deportivo, que lleva adelante la Secretaría de Deportes en conjunto con otras federaciones nacionales también. Nuevamente, y quienes me han escuchado, me van a volver a escuchar decir que para nosotros es un orgullo articular con Secretaría de Deportes de Nación, la institución madre del deporte argentino, así que brindamos por eso claramente y apostamos a que año a año sigamos trabajando en conjunto. Para presentarles, obviamente, el módulo de hoy es la enseñanza del Sextobol con perspectiva de género. Quienes van a estar disertando el día de hoy son Leticia Lavaqué y Germina Gordoa. Leticia Lavaqué es profesora de Educación Física y licenciada en Ciencias Políticas, profesora adjunta de Deportes en Conjunto y su Enseñanza 2, jefa de Trabajos Prácticos de Sextobol en la Universidad de Luján, diplomada en Educación Sexual Integral y obviamente capacitadora de la Confederación Argentina de Sexo. Y por el lado de la Secretaría de Deportes, que para nosotros es un gran honor tenerla, Guillermina Gordoa, que es licenciada en Psicología, feminista y directora nacional de políticas de género en el deporte. Y además comparte con nosotros esta gran pasión, ya que es, fue y será jugadora de Sextobol. Así que chicas, todo ustedes, el comienzo. Gracias, Lau, por la presentación. Leti, ahí te veo, creo que vos también me ves en pantalla, estamos las dos juntas, así que está bueno porque vamos a poder ir construyendo juntas un poco, sobre todo sobre los interrogantes, ¿no? Que me parece que es lo más interesante. Algunas cuestiones que me parece importante a nivel de compartirles a nivel de lo que implica la formación en género para las federaciones, ¿no? Del deporte de nuestro país, para todas las federaciones. Cuando Inés asumió como secretaria de Deportes de la Nación, siendo la primera mujer en la historia, además secretaria, toma la decisión de crear el área, por primera vez también, porque no existía áreas de políticas de género en deporte. Y básicamente lo que uno podría decir es qué hace a la creación de un área de género dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación y cuáles son las misiones y funciones. No para desplegar en ese sentido, sino para entender qué hace que sea tan importante pensar en clave de género el deporte. Y más puntualmente el Sextobol, después ahí con Leti, que seguramente va a estar enfocándose en eso, pero ¿por qué es tan importante pensar la perspectiva de género en todas las federaciones y en todos los deportes de nuestro país, en el deporte en general? Entonces podríamos pensar en tres grandes cosas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con los marcos normativos que hacen a los avances legislativos en nuestro país y qué pasa con esos avances en las legislaciones que no se traducen en el mundo del deporte de forma acorde. Entonces, si yo les pregunto si ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen perspectiva de educación sexual integral cuando están haciendo un entrenamiento? Algunos me podrán decir yo más o menos, otros me podrán decir no sé ni de lo que me estás hablando, y también me pueden decir cuándo nos dijeron que teníamos que hacer eso cuando enseño un deporte, ¿no? ¿Por qué debería hacerlo? Si nos preguntamos por todo lo que tiene que ver, no solo con la ley de educación sexual integral, sino si nos preguntamos por lo que es la ley de violencia de género en nuestro país, yo podría preguntar quiénes cuando enseñan la disciplina están atentas a los tipos y modalidades de violencia que nuestra ley tipifica. Y también me podrían decir perfectamente, no solo en Sextobol, sino en toda la federación, y yo qué tengo que ver con eso. Entonces quizás me parece que una buena forma de partir es pensar cuáles son los ejes y las coordenadas que nosotros ya no podemos dejar de tener en cuenta cuando ocupamos un rol como el rol el que ocupa un entrenador o una entrenadora en la vida de las juventudes, de las infancias y de las adultas también, por supuesto, ¿no? O sea, es un rol que excede, por supuesto, lo meramente técnico, lo meramente referido a la enseñanza de una disciplina. Y más aún cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nosotros estamos formando personas. Entonces, una de las cuestiones claves en el marco de pensar la perspectiva de género para las federaciones nacionales es decir, ¿qué personas está formando el deporte? ¿No? ¿Con qué valores estamos enseñando la práctica deportiva? ¿Qué cosas estamos transmitiendo? ¿En qué cosas nos estamos transformando? ¿Y qué agentes somos en ese camino? ¿Somos agentes de reproducción de un modelo de formación de años que no está atento ni atenta a las transformaciones sociales y culturales? ¿O estamos pudiendo estar advertidos de que hay cosas que cambiaron y que entonces como entrenadoras y entrenadoras también tenemos la responsabilidad de transformar?
vale para los entrenadores como vale para todo el sistema del deporte, ¿no? A mí me pasa mucho con los seleccionados nacionales y los entrenadores también de seleccionados, todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿No? Cuando uno cuida, por ejemplo, ahora que estamos acá en Tokio, el desempeño. ¿Y qué cosas entran en tensión entre la disciplina, el desempeño, el alto rendimiento y la formación de las personas, ¿no? Y la integridad y los derechos. Bueno, me parece que ese es todo el campo de tensión que la perspectiva de género nos habilita una mirada para pensarnos, al menos en lo que hacemos en nuestra práctica cotidiana. Y me parece que lo primero a compartirles en ese sentido es, bueno, un repasito general de qué hablamos cuando hablamos de género y por qué esto puede ser transversal a la práctica de todas las disciplinas deportivas y debe serlo, ¿no? Yo les voy a compartir pantalla muy rápidamente, si logro compartir lo que quiero compartir, porque, a ver, ¿ahí se ve? Sí, ella se está empezando a compartir ahí. Genial, gracias Leti. Bueno, lo que hay que saber de género, ¿no? Bueno, un montón de cosas, en realidad. Pero en principio, algo que les decía yo que es, bueno, en realidad que el mundo ya no es un poco lo que creíamos que era, por suerte, y hay debates que son contemporáneos. Entonces, si yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes no está habituado hoy en su vida cotidiana a discutir estas cosas? Dudo que haya alguien que no lo tenga en la mesa de su casa, con sus hijos, con amigos, amigas, primos, sobrinos. El tema está en agenda. Ahora, me parece que muchas veces lo que nos cuesta es traducir esa discusión pública que se da en la calle, que se dan los encuentros, que se dan en nuestras amistades y en nuestros vínculos, a cómo atraviesan al deporte, o cómo me atraviesan como entrenadora, cómo me atraviesan como atleta. Me parece que ese es el puente más interesante que tenemos que traducir, porque dudo que estén ajenos y ajenas a que la discusión de género hoy es un debate contemporáneo, ¿no? Entonces, quizás podemos empezar de atrás para adelante y preguntarnos qué cosas están en tensión hoy en el deporte vinculadas a las cuestiones de género. Digo, pregunto, si alguien me quiere contestar, ¿qué cosas realmente hoy son un problema cotidiano que se nos aparece vinculadas a las cuestiones de género en la vida diaria del deporte, de los entrenamientos, de nuestra vida institucional? Así no me dejan sola hablando y hago un monólogo extensísimo. Entonces prefiero que alguien Ahí, me por cuente un ejemplo, poco. alguien respondió en el chat la vestimenta, Guille. La vestimenta, ¿en qué sentido? A ver, la vestimenta. ¿Están bloqueados los micrófonos, Launo, no? ¿Pueden hablar o no? Ah, genial. Bueno, justo me imagino que la vestimenta tiene que ver con que hace muy poquitito, yo no sé, ayer y también hoy, sobre todo las compañeras, las kamikazes y las selecciones de beach handball y de beach volley, siempre en torno a ellas y a su vestimenta se genera una discusión gigantesca que produce un montón de cosas interesantes para discutir, ¿no? Porque lo que aparece claramente, y después me voy a remitir por qué esto tiene que ver obviamente con el género, es la sexualización de los cuerpos, ¿no? Entonces, cómo rápidamente sobre todo el equipo de nuestros seleccionados nacionales que utilizan una vestimenta corta, top, shortcito ajustado, tanto las cámaras como los comentarios, como las fotos, enfocan siempre el cuerpo. El cuerpo marcado por esa vestimenta, por decirlo llanamente, el culo, ¿no? Entonces tenemos todas las fotos de nuestras queridas kamikazes en primera plana marcando esto, y también todos los comentarios que se suman a siempre estar hablando mucho más de las mujeres y de lo que se ponen que de sus logros deportivos, ¿no? Que es una de las formas de la violencia simbólica y mediática que hay que, digamos, desterrar. Ahora está muy bueno también porque tiene otra vertiente, que es decir, ¿cuál es la vestimenta más adecuada y cómoda para un equipo sin que esto tenga aparejado necesariamente la cantidad de comentarios sexistas, sexualizantes de esos cuerpos? Porque yo hablaba con las kamikazes y me decían, a nosotros nos resulta cómodo jugar con esto, lo que no me resulta cómodo es tener que soportar las miradas y los comentarios todo el tiempo que esta vestimenta provoca, pero a mí me gusta jugar así. También hay otras posiciones que plantean, a los varones los hacen jugar con short largo todo y a las mujeres le ponen todo esto. El punto es si podemos elegir o no podemos elegir en ese sentido. Si el deporte puede elegir ponerse un shortcito
y evitar que sucedan todas las cosas que se dicen, o si es obligatorio vestirse así porque en algún momento parecía que era más provocativo, más lindo, ¿no? Y más cómodo. El cesto tiene una historia maravillosa respecto a la vestimenta también, que me parece que está bueno compartirla, no sé si todos la sabrán o no, pero también marca fuertemente qué se habilita o no en una determinada época y para qué. Que seamos, que haya nacido originariamente para las mujeres, con los movimientos que surgió, ¿no? Qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer en la cancha en aquel momento que surge el cesto, que por suerte y como todo se transforma por quienes lo protagonizan y los practican. Pero en su momento tenía que ver con que era un deporte habilitado para las señoritas y que era un deporte no habilitado para las señoritas, y en este caso no es solamente qué nos ponemos, sino constitutivamente un deporte que se construye diciendo que hay cuerpos que pueden algunas cosas y cuerpos que pueden otras cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, la vestimenta, que bueno, si quieren, lo voy a recorrer muy rápidamente, si quisiéramos hablar rápidamente de qué atraviesa, qué discusiones, qué situaciones, podríamos pensar en todo lo que tiene que ver la representación política de las mujeres en nuestras instituciones. Para que ustedes sepan, de casi 1000 dirigentes, solo el 17% son mujeres en nuestro país, estoy hablando de las federaciones y confederaciones argentinas, con lo cual un gran eje que hace las cuestiones de género es entender qué pasa con la construcción de poder adentro de las instituciones que definen al deporte. Y cuando digo definen al deporte, por ejemplo, podría plantear una discusión maravillosa que tenemos ya entre nosotras, que es ¿hacia dónde va el deporte argentino y el deporte mundial, ¿no? Pero digo el deporte argentino porque en Argentina, sobre todo, tenemos leyes muy avanzadas en comparación con otros países, como la ley de identidad de género. Hoy se acaba de celebrar que vamos a tener documentos no binarios. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas van a poder ser femenino, masculino o X, que en realidad es no binario. ¿Sí? Fíjense, esto comparado con otros países, estamos en otro plano. Y ese otro plano también atraviesa el deporte. Porque ¿hacia dónde va el deporte? ¿Vamos a seguir pensando en categorías femeninas y masculinas exclusivamente? ¿Vamos a la constitución de equipos mixtos para todas las disciplinas? ¿Qué hacemos con las personas travesti y trans y su accesibilidad, permanencia y desarrollo en el deporte? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Eso no es una discusión que se viene, eso ya está, todos los días tenemos estas cuestiones, ¿no? Y por eso ahí en una de las fotos está Mara Gómez, que fue la primera futbolista trans en incorporarse al fútbol argentino, la AFA la autorizó a jugar en la liga profesional. Ahora, ¿con qué condicionamientos, no? Bueno, nosotros hoy por hoy, la gran mayoría de quienes acceden de las personas trans o travestis al deporte necesariamente tienen que estar hormonizadas con un nivel de testosterona medible y que se les mide todo el tiempo, que pone en tensión claramente a un país que tiene la identidad de género, ¿no? Pero digo, voy haciendo recorridos de algunas de las problemáticas que atraviesan de lleno al deporte en este momento. Toda la cuestión de la homofobia o el homoodio en el deporte, en un país que hace 12 años, hace poquito celebramos la ley de matrimonio igualitario, seguimos viviendo y conviviendo todo el tiempo y violencias tremendas, ¿sí? A las personas homosexuales, mucho más a los varones que a las mujeres en este caso, ¿no? Es mucho más difícil ser gay en el deporte que ser lesbiana, aunque tiene sus cuestiones también. Y no es, y esto a mí me parece re importante, no son discusiones teóricas, son discusiones sobre la vida de las personas. Estamos hablando de personas que a nivel profesional dejan el deporte al que dedicaron toda su vida por el nivel de tensión que viven en un vestuario respecto de su sexualidad. Digo, es así lo que sucede, ¿no? Digo, un jugador de fútbol no puede ni por casualidad empezar a decir rápidamente y sin ningún tipo de costos que es homosexual, y de hecho FIFA hizo una encuesta y no había una persona que se haya declarado homosexual en todo el fútbol mundial, no argentino, mundial. Digo, pareciera que estamos hablando de otra época y no, esto sigue pasando en el CENAR, nuestro querido centro de alto rendimiento. Son muy poquitas las personas que realmente se autoafirman y se nominan desde su orientación sexual libremente, y seguramente haya muchos más, y hay muchísimo miedo a perder los sponsors, muchísimo miedo a perder su carrera profesional. Entonces esto también nos atraviesa en el deporte, porque nos atraviesa de tal manera que se arman muchos pactos de silencio que, digo,
no solo le afectan la vida, sino que cuando hablamos de deporte profesional y de rendimiento, y esto vale no solo para el alto rendimiento, vale para todo, ¿no? Si uno no está atravesando una situación en la que se sienta cómodo, bien y libre, esto repercute muchísimo en el desempeño y en el rendimiento. Entonces, claramente tiene efectos sobre la vida deportiva de las personas, no poder sentirse libres o por el contrario sentirse muy oprimidas respecto de su vida privada, su orientación sexual y demás. Otra de las grandes cuestiones que nos atraviesan son las violencias, y acá me gustaría diferenciar algunas cuestiones que hacen. Una cosa es la violencia, cómo nos llega quizás a un entrenamiento, al club, ¿sí? Una situación que viene de la casa, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando nos encontramos con una mujer víctima de violencia, que es además nuestra compañera, es una persona que entrenamos, ¿no? Es una alumna, y entonces detectamos que hay una situación de violencia de género en el ámbito familiar o del ámbito de las relaciones interpersonales de pareja, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Eso nos atraviesa todo el tiempo porque si hacemos un porcentaje de la población que practica deporte y un porcentaje de la cantidad de denuncias que hay por día de violencia, claramente el deporte no está exento. Pero esa es una de las cuestiones, que es cómo hacemos para acompañar, para detectar, para estar atentos y atentas a qué hacer con eso, saber qué hacer, cómo operar. Lo otro es lo que pasa en la cancha. Los entrenadores con las jugadoras, y digo entrenadores varones por lo general, aunque no quita que haya situaciones de violencia psicológica o de maltratos que puedan venir de cualquier persona. Ahora, por lo general, y no casualmente, lo que sí hay mucha violencia es por parte de los entrenadores varones hacia las mujeres en un nivel y una cantidad de reiteración que yo creo que si yo les contara no se lo imaginan. Y que cada vez que uno habla con las amigas, con las compañeras que han transitado de distintos deportes, todas detectan sistemáticamente situaciones en su adolescencia que han sido profundamente violentadas por sus entrenadores. ¿Y cuáles son esas violencias? Violencias fuertemente naturalizadas, que tenemos incorporadas como normales y que en realidad se desprenden ni más ni menos de algo que es lo que les quiero mostrar ahora, que es el sistema, que se lo voy a hacer muy rapidito, nada más para poder encuadrarlo, que es el sistema sexo-género. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es, cuando hablamos de género no hablamos de mujer, hablamos de una categoría analítica, política, ética, es decir, es una forma de concebir, pensar y analizar el mundo y las relaciones sociales. Rápidamente aparece esto, vamos a hablar de género, vamos a hablar de los problemas de las chicas, no señores y señoras. Vamos a hablar de género, vamos a pensar cómo construimos el deporte de nuestro país, cómo construimos el sextobol con una mirada de respeto por los derechos humanos, por ejemplo, con una mirada de educación sexual integral, con una mirada que respete a la diversidad de personas, cuerpos y sentires que somos en este mundo, y que entonces acompañamos procesos de formación integral de las personas a través de lo que hacemos, que es ser entrenadores, entrenadoras en el deporte. Eso es la responsabilidad subjetiva como entrenadores de qué personas estamos formando o acompañando en su proceso de formación. Es entender que lo que hacemos cuando estamos reproduciendo los sistemas, voy a ser como muy dura en esto, los sistemas de opresión que nos han enseñado y que reproducen al patriarcado y que están ahí todo el tiempo en nuestras prácticas, lo que hacemos es reproducir un sistema que daña a las personas. Las está dañando, les está generando situaciones de violencia sobre sus cuerpos, sobre sus cabezas, que no solo reducen libertades, sino que muchas veces son vulneración de derechos. Entonces, es este el punto. No qué opinamos, si nos gusta más el tema, si nos parece más interesante o menos interesante, que por supuesto puede pasar, pero quienes tienen una responsabilidad de ser entrenadores de niños, de jóvenes, de adolescentes, no pueden hoy no saber de qué hablamos cuando hablamos de género y dónde estamos reproduciendo prácticas que dañan a las personas que estamos entrenando. Digo, cuando la Secretaría de Deportes de la Nación tomamos medidas concretas sobre esto, es en este marco que lo estamos diciendo. Es decir, no queremos que el deporte argentino, sea la disciplina que sea, siga reproduciendo un sistema de valores que no es en el que creemos. Y hay un montón de cosas al respecto y las cuestiones de género entran ahí. En definitiva, hablar de género es hablar de cómo se construye lo masculino, lo femenino y lo que deja por fuera. ¿Qué quiere decir? El sistema patriarcal forma varones y mujeres con un montón de mandatos, de
expectativas de lo que tienen que ser, les da un rol y los ubica en un rol en la sociedad, dejando además por fuera toda cualquier otra identidad o expresión de género que no se vincule a uno u a otro. Y entonces el varón va a estar asociado siempre y en la historia con la fortaleza, la actividad, el control, con el ser proveedor, racional y al espacio público, y eso va a ser la construcción de lo masculino dominante, y la mujer sensible, pasiva, maternal, cuidadosa, emotiva y destinada al espacio privado. ¿Qué nos enseña la categoría de género? En definitiva, es que se asocian a los dos polos características opuestas y excluyentes para armar identidad. ¿Sí? Oposiciones binarias que no solo invisibilizan las otras identidades de género, sino más que dicen qué es lo permitido para los varones y qué es lo permitido para las mujeres. Y en el deporte esto está maravilloso, porque en el deporte las mujeres jugamos al cestobol, las mujeres jugamos al vóley, los chicos juegan al fútbol y al rugby. Lo estoy diciendo así como forzado, pero en definitiva esta fue la historia. Y además los deportes más vistos, que más plata ganan, que más valor se le han dado y demás, siempre son, por supuesto, los masculinos, ¿no? Las categorías. Y otras cosas maravillosas del lenguaje, por ejemplo, decimos, vamos a ver a la selección, y cuando decimos vamos a ver a la selección, la representación automáticamente es los muchachos, ¿no? Entonces decimos, y cuando vamos a ver a la femenina, decimos la femenina. Y rápidamente además clasificamos al deporte. Decimos el vóley femenino, cuando en realidad el vóley no es femenino ni masculino, es vóley, ¿no? Lo que pasa es que, y ahí el lenguaje es maravilloso, históricamente siempre se valoró muchísimo más todo aquello practicado por los varones, todo aquello que los varones hayan hecho, y eso justamente es lo que se llama el sistema patriarcal, ¿no? ¿Está cambiando esto? Por supuesto que sí, por suerte está cambiando, se está transformando, pero a mí me gusta siempre compartir eso, que en realidad es como muy, uno lo ve y es como muy esquemático, porque siempre lo que hay que intentar pensar es que si bien esto no es en el plano de lo consciente, tiene sus efectos permanentes, sí, en las prácticas que tenemos. Si uno dice, ay, Guillermina, a mí me pasa, ¿no? Dejate de joder, esto es de hace 1000 años, nadie te va a decir hoy que una mujer no puede practicar un deporte como fútbol. ¿Quién te va a decir una cosa así? Bueno, primero que sí lo dicen, hay un montón de lugares donde le siguen diciendo a las nenas machonas por jugar al fútbol, o andar a lavar los platos, una cantidad de barbaridades más, pero pues hay cosas mucho más sutiles que arman las desigualdades. Que es como, por ejemplo, que las mujeres no juegan bien al fútbol, que les falta, que técnicamente no están ahí. Estoy hablando, por ejemplo, de las primeras divisiones del fútbol argentino. Y claro, uno que podría decir, ¿cuándo empezamos a jugar al fútbol las mujeres? ¿Cuándo empezaron a jugar al fútbol los varones? En la historia. Y en el día a día, ¿a qué edad se le da la pelota a la nena? ¿A qué edad se le da la pelota al nene? ¿Qué cuerpos configura eso? ¿Qué movimientos? ¿Qué habilidades? ¿Qué destreza física? Y ahí vuelvo a un punto central en nuestro rol de entrenadoras y entrenadores. ¿Qué hacemos con los cuerpos si tenemos perspectiva de género y educación sexual y qué no? Es clave, porque si los movimientos los estoy pensando porque son mujeres y entonces sitúo sin darme cuenta un plan de entrenamiento donde lo que pienso es que son mujeres y sin darme cuenta lo que asocio a eso tiene que ver con lo que le mostraba recién, lo que hago es limitar las potencias de los cuerpos, de los saberes, de las prácticas y de lo posible. Cuando yo a una niña, en mi casa, a mi hija, sin darme cuenta, le ofrezco la mitad de veces salir al patio a correr y a patear la pelota o a tirar al aro, que es lo que se le ofrezco a mi hijo varón, porque asumo inconscientemente que le interesa más una cosa que otra, está funcionando exactamente eso que le mostraba recién y estoy generando un cuerpo diferenciado, una fuerza diferenciada, una cabeza diferenciada, hasta en lo más mínimo que es eso. Porque no es lo mismo desplegar el cuerpo, la fuerza, la técnica, como lo hacen los chicos tempranamente, a que nos den las muñequitas y solamente, digo las muñequitas por decir muy estereotipadamente, ¿no? Pero que el espacio se nos achique, se nos reduzca a lo que podemos hacer y eso también forma cuerpos y forma destrezas. Si un niño y una niña juegan a lo mismo, a la misma vez, la misma frecuencia y con las mismas oportunidades, va a ser muchísimo menos la diferencia y tal caso saltará a nivel de la fuerza en una determinada edad por una cuestión de proceso hormonal, pero no tendríamos, por ejemplo, las diferencias técnicas abismales, que por supuesto las hay, y que tienen que ver con la desigualdad de acceso. Vale lo mismo para todas nuestras diversidades.
vale lo mismo para la diversidad de cuerpos posibles que habitan un entrenamiento. Tener mirada de género es tener esta mirada de lo que estamos haciendo cuando tenemos un grupo enfrente. Tener mirada de género es, por ejemplo, entender todas las cosas que nos atraviesan en la cabeza cuando tenemos, y el sextobol sobre todo, que es un deporte practicado principalmente por mujeres, ¿no? Decir, viste cómo son las chicas cuando se juntan. Es genial, es genial. Hay la mirada que recae de los entrenadores varones, discúlpenme muchachos si hay alguno acá, y también de nosotras, entre nosotras como pares, digo, ¿no? Sobre qué somos las mujeres juntas, opera a un nivel inconsciente tan brutal que no logra, y sobre todo les digo a quienes entrenan equipos, digamos, con la misma frecuencia, digamos, tienen muchos años un mismo equipo, operan a un nivel que no permiten ver cuáles son las cosas que hay que desarrollar en ese equipo, aprovechando la singularidad de lo que significa y las diferencias entre un equipo de mujeres y un equipo de varones. Si yo les pregunto, y esto para mí es fundamental, ¿cuáles son las características de las mujeres cuando están juntas? Me van a decir una cantidad de cosas que yo me voy a horrorizar, pero igual no digo que no sean ciertas porque algunas nos han formado así. Pero en vez de entender que eso es producto de todo este proceso de construcción y que entonces, por ejemplo, a nosotras nos tienen que enseñar los entrenadores, las entrenadoras, a que cuando estamos en equipo las cosas nos las tenemos que decir a la cara y que podemos confrontar y que podemos discutir y que podemos llegar a resoluciones conjuntas sobre eso y que no tenemos que armar pasilleos, por decir de algún modo, ¿no? Esto nos pasa mucho en las seleccionadas nacionales. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es porque nos encanta hacer quilombo, porque nacés con vagina y entonces igual a chusma. ¿Es eso? No. Es porque a nosotras no se nos habilitó en la historia a ser confrontativas, a decir lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos pasa. No se nos habilitó. ¿Los pibes qué hacen? Les pregunto, ¿qué hacen los pibes cuando se calientan en una cancha, muchachos? ¿Qué hacen? Se putean, ¿qué más? Sí, se putean tal cual. Se cagan a trompadas. Y se pasó. No digo que haya que cagarse a trompadas, lo que digo es que está habilitado para unos, que está habilitado para otras. Un buen entrenador que tiene, o entrenadora con perspectiva de género, entiende, por ejemplo, qué es lo que hay que producir en los equipos según se han ido formando estas subjetividades. Si yo entré en una seleccionada nacional y empiezo a ver que las pibas de por atrás y nunca se dicen nada, tengo que potenciar que las mujeres puedan decirse las cosas en la cara para poder ser resueltas ahí. Como tendré que trabajar con los varones que aprendan a decirse las cosas en la cara sin cagarse a trompadas. ¿No? Esto es tener perspectiva de género en el deporte. Esas son las cuestiones que atraviesan. Y a mí me parece fundamental plantearlo así, porque si no siempre caemos en, hablemos de género, bueno, hablemos de la cosa que le pasa a las chicas, la violencia. No, no, no. Por supuesto que eso está bien, pero también están estas cosas. Voy a plantear otro tema más que me parece fundamental y después ya la dejo a Leti, que tiene que ver con las violencias psicológicas, y acá sí voy a hablar de mujeres y varones, pero puntualmente los entrenadores varones. Hay una naturalización de la sexualización de los cuerpos, del maltrato verbal, de la ninguneada sobre los cuerpos, no solo la sexualización, ¿no? Sino del gordita que estás, mira cómo te viniste cuando vas a adelgazar, la pancita, el culito, la cachetadita en el culo, la cantidad de violencias verbales que se sufren porque cuando una persona habla adentro de un equipo, se la considera quilombera, se la saca, no se permite que diga nada, se la castiga con el banco, una cantidad de maniobras naturalizadas en todos los equipos, donde además se produce una situación de dominación, miedo y hasta complicidades que no se pueden romper por miedo a perder el lugar, que son violencia tipificada y que sin embargo en el deporte, y acá sí lo voy a plantear, está en una situación de muchísima más gravedad que en otros porque hay un silencio en torno a esto y una naturalización de que eso es lo normal para generar disciplina, que creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos. Una cosa es la disciplina, una cosa es el orden en un equipo, otra cosa es la sumisión, la manipulación y la violencia psicológica para que sucedan las cosas que tienen que suceder, que encima se disfrazan de rendimiento o motivación. Entonces, creo que, además de estas como cositas que fui diciendo, uno de los mayores desafíos que tenemos en el deporte es empezar a llamar a las cosas por su nombre
Y por eso es tan importante formarse en estos temas. La violencia es violencia. La violencia psicológica es violencia psicológica. Y la violencia verbal es violencia verbal. No es ni un comentario, ni no te enojes, y no es para tanto, porque en ese no para tanto lo que se produce es sistemáticamente la minimización de la experiencia subjetiva, y ese no para tanto después se transforman en cosas que producen un daño que todos los días gente que ha llegado a su máximo nivel de excelencia termina dudando de dejar el deporte por la cantidad de sometimiento que ha sentido en su vida y que cuando lo ve ya no sabe qué hacer con eso. ¿Sí? Entonces, empezar a hablar, enseñar a hablar, poner los límites y quienes están del otro lado entender de que no es lo mismo y no es la motivación y la disciplina a costa de todo esto otro. Existen un montón de modelos motivacionales, existen un montón de modelos de disciplina que no conllevan ninguna de estas cosas, que son violencia, y que si avanzamos en tener protocolos en las federaciones y en los clubes, mucho más fácil nos va a ser poder hablar y saber cómo recurrir y cómo intervenirlos. El entrenador, y con esto cierro, siempre, o entrenadora, ¿no?, está en una relación desigual de poder. No importa si son chicas, si son grandes, si somos adultas, si tengo 40, tengo 12 o tengo lo que sea. Es una relación desigual de poder. La vida deportiva de esa persona, y cuanto más crece en profesionalización por carrera, más aún, depende de las decisiones de esa persona. Por lo tanto, jamás de los jamases se puede pensar que somos iguales, somos amigos. No pasa nada. Y entonces te invito a salir, te sigo por Instagram, te doy corazoncito a todo, te digo que qué linda que estás, te paso la manito por la espalda, total sos adulta y entonces son tus decisiones. No, señores. El entrenador y de un entrenador depende la carrera deportiva de esta persona, y eso no importa si es un seleccionado nacional o es un club. Entonces, todas esas situaciones son abusos de poder. Y hay que interrumpirlas. Y esto me parece un mensaje clave. Y estoy con esto muy insistente porque todos los días nos llegan casos nuevos que tienen estas características. Entonces, todo esto, obviamente, no nos vamos a llevar de acá ninguna receta. Me parece que, como siempre digo, lo mejor es llevarnos preguntas, sobre todo porque son las preguntas las que nos habilitan a seguir estudiando, a seguir pensando y no a repetir, ¿no? Las cuestiones de género lo que tienen es que no son cuestiones que se resuelven con saber mucho o poco. Son cuestiones que se resuelven preguntándonos nuestra práctica cotidiana todos los días. Estoy pensando si esto que estoy haciendo tiene un impacto diferencial según si es mujer, si es varón, si es una identidad no binaria. ¿Es lo mismo esto que estoy haciendo? ¿En qué se diferencia? ¿En qué impacto diferencial puede estar produciéndose? ¿Qué sesgo estoy teniendo? ¿Qué no estoy escuchando de esto porque la representación que me viene es la histórica? Eso es tener perspectiva de género. Eso es construir la perspectiva de género. No darlo por sentado, preguntárnoslo, cuestionárnoslo y estar atenta a esa mirada en todo lo que hacemos, no en la cosa que hacemos para las nenas nada más y específicamente cuando trabajamos estereotipos o protocolos. En cada entrenamiento que diseño, en los movimientos que estoy pidiendo y no estoy pidiendo porque se me viene que no va a poder o que va a poder por ser esto o por ser lo otro. Con esto cierro. Creo que tenemos que entender que el punto es potenciar la mayor cantidad de posibilidades justamente para que efectivamente el deporte sea para todos. Si solamente construimos deporte femenino y masculino, hay muchas personas que están quedando por fuera porque no tenemos la herramienta para hacer con eso. Si vamos hacia un deporte no binario en general, si vamos hacia un deporte mixto, lo tendremos que construir todas las federaciones en conjunto y todo el deporte nacional en conjunto. Lo que está claro que así como estamos, hay personas que no acceden y que eso tiene que ser transformado. Te dejo, Leti, para que vos sigas y obviamente, no sé, si quieren ir haciendo preguntas, no sé en el chat, pero ya te cedo la palabra. Bueno, gracias, Guille. Buenas noches a todos, todas y todes. Gracias, Guille, por estar acá, por la claridad. Desde la CONFE es un orgullo total estar compartiendo este espacio, estar articulando con la Secretaría de Deportes, con la Dirección de Géneros que estás vos conduciendo, y bueno, siempre un gusto volvernos a cruzar. La verdad que
recontra festejo este espacio, este encuentro, la convocatoria, ¿no?, que nos une hoy, que, bueno, desde la semana pasada estamos trabajando en una formación más general sobre la iniciación, pero bueno, nos encuentra con un tema de agenda que venimos también trabajando desde la CONFE, y bueno, en articulación y de la mano con el marco normativo, con las políticas públicas que se están llevando a cabo. Y bueno, la particularidad que hago esta aclaración medio de monólogo, que bueno, Guille estuvo hablando y trataba de hacer preguntas y no hay tanta interlocución propia porque tenemos esta doble transmisión, Zoom, YouTube, y bueno, en un ejercicio, yo digo, bueno, el ejercicio más democrático que podemos alcanzar con la palabra, digamos, de que sea, hay alguien que está registrando lo que sucede en el chat de YouTube, también acá, y después, bueno, podremos recoger las preguntas que vayan surgiendo, por ahí los comentarios, pero bueno, voy a estar hablando un poco de manera, armé algo en el que no haya tanta repregunta. Sin embargo, es muy complejo por ahí. Guille hacía como toda una presentación cuando pensábamos en este espacio, en este encuentro. Bueno, hicimos la distribución, Guille trabajaba más como este abordaje más desde el deporte y la perspectiva de género, que aparte es súper clara y pedagógica, y por ahí yo me metía más con el abordaje de lo didáctico, y ahí vamos a estar dialogando un poco también con la Ley de Educación Sexual Integral dentro de este marco normativo que nos brinda herramientas pedagógico-didácticas para poder abordar, pensar la enseñanza, cómo hacemos en nuestras canchas, en nuestros patios, para poder pensar, bueno, cómo asumimos y cómo empezamos a trabajar la perspectiva de género en la enseñanza del sexto específicamente, pero lo podemos también hacer dialogar con la educación física, o también hacer dialogar específicamente con las prácticas deportivas en general, ¿no? Y después hacer como dos salvedades. Primero, hoy estamos festejando de que, bueno, las identidades no binarias van a estar pudiendo ponerlo en el DNI y ser reconocidas como tales, por eso también estoy hablando con la E, por ejemplo, cuando nombre, lo cual es muy importante, como nuestra práctica pedagógica, nuestro posicionamiento, ¿no? Poder empezar a hablar con un lenguaje que sea incluyente, inclusivo. Y después, todo el abordaje que voy a estar haciendo y mostrando por ahí un poco que me cuesta tanto ser sintética en los Power, pero aborda una dimensión de integralidad que es muy importante partir, digamos, dialogan, no hay cosas que sean tan estancas o que puedan solamente tener un abordaje único y decir, bueno, trabajo la perspectiva de género solamente en este espacio, sino que van a estar dialogando los diferentes conceptos. Ahí voy a retomar brevemente algunas cositas que decía antes de compartir pantalla, lo que traía Guille, que me parecía valioso como retomar, que es esto de pensar el deporte como un objeto cultural, como un espacio de transmisión de valores, que nos enseña y nos forma en adquirir hábitos, emociones, conductas, ¿no? Y que para seguramente la mayoría de los que estamos y la mayoría de las que estamos acá, ha sido una herramienta que podemos pensar en un sentido positivo, ¿no? Y ahí para mí es muy importante partir de entender que, bueno, el cesto no es igual en todos lados, ¿no? Y voy a hablar ahora específicamente del cesto, sino yo siempre parto de pensar que es un deporte que es polisémico, que tiene diferentes significados, y depende del ámbito donde yo lo desarrolle, va a estar persiguiendo diferentes objetivos. Aún así, esa persecución de diferentes objetivos no puede justificar, y ahí vuelvo a lo que decía Guille, violencias, por ejemplo, ¿no? Nosotras podemos perseguir diferentes tipos de objetivos en esa polisemia que tiene el deporte, si le doy en el patio de la escuela, si le doy en el polideportivo social, si le doy en el club. Sin embargo, como hoy lo que vamos a tratar de un poco construir o abrir preguntas, que es, ¿desde qué piso me paro para poder mirar y abordar el grupo y la enseñanza del deporte? Más allá del ámbito donde esté desarrollándolo. Y el deporte tiene tensiones, ¿no es cierto? Porque el deporte no es que solamente dialoga, digo, como herramienta pedagógico-didáctica que tenemos para poder enseñar y decir, bueno, quiero transmitir valores, quiero que sea copado, ¿no? Voy a pensarlo así lisa y llanamente, quiero que la vivencia esté buena, ¿no? Y que adquieran un hábito saludable, que es hacer actividad física, y que participen y consoliden un grupo y tengan sentido de pertenencia, digo, todas las cosas positivas a las que les podemos como adherir al deporte, pero que no están en el deporte, sino están dirigidas por nuestras intenciones.
y hacia dónde nosotras y nosotros dirigimos nuestra enseñanza y nuestra participación como entrenadoras o como docentes, ¿no? Digo, porque esto entra en tensión directa con lo que puede ser también el deporte espectáculo, por ejemplo, que, bueno, Guille decía, y aparte justo con la Secretaría de Deportes, dialoga con eso también, que tiene que ver, con, por ejemplo, con el deporte de alto rendimiento, o lo que vimos hace 2 semanas atrás, un campeonato como la Copa América, que nos da muchísima alegría, y me encanta ver a la selección, que también esto de las selecciones, indiscutiblemente todos interpretamos y todas interpretamos que es selección masculina, ¿no? Con gestos que la verdad parecería que la violencia cristalizada del patriarcado, en todo eso, como es un héroe, Dibu, estoy hablando específicamente de los gestos del arquero, ¿no? Las palabras que dijo, te como, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está en tensión ahí? Y dialogamos con ese deporte cuando enseñamos deporte. Cuando nos vestimos en el deporte amateur, cuando las nenas, los nenes, las niñas se ponen la camiseta, también dialogan con ese imaginario. Y es un imaginario que desde la perspectiva de género, incluso vamos a pensarlo desde la ESI, tenemos que cuestionar también. Apropiarse, vivir feliz y plenamente el deporte es poder también cuestionar y entrar en tensión con esas actitudes, esa manera de vivir a nivel social, dentro de la sociedad, que ha tenido y que aprendemos a vivir el deporte. ¿Cuánto disfrute puede haber si nuestro objetivo es únicamente el éxito y el éxito es igual a ganar? ¿Cuánta participación en términos integrales, participativos, de heterogeneidad del grupo, de diferenciación de capacidades que puede haber en ese grupo, pueden entrar si lo único que estoy persiguiendo, o si salimos segundos no vale nada? ¿No? Digamos, como hay un montón de elementos del concepto de deporte, ya solamente deporte, sin meter, o sea, más a nivel social, más macro, los que tenemos que involucrarnos. Velázquez vendía a decir pensarlo en varias dimensiones, que es no solamente como practicante, sino poder también, cuando enseñamos deporte, tensionarlo con el deporte que hacemos como espectadores y el deporte que consumimos como ciudadanos y ciudadanas. Y eso significa hacer un abordaje de un espectro crítico. Y esto va a tener un vínculo para mí muy estrecho con el abordaje desde la perspectiva de género. Poder asumir y ver que estamos sumergidos en una sociedad que se construye de determinadas maneras nos habilita las posibilidades de poder problematizarlo. Y ahí hago un poco el enganche con la perspectiva de género, que creo que nos habilita un poco a pensar, ¿no? A abandonar o a tratar de empezar a cuestionar cómo este deporte no tiene que estar construido únicamente a través de la idea del rendimiento, del capacitismo, que ha estado muy estructurado alrededor del deporte, y que tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que en el deporte estemos todos? ¿Cómo entramos todos y todas y todos a disfrutar de hacer una práctica deportiva? Y creo que ahí, como docentes y como entrenadores, bueno, nos tocan la puerta y vamos a tratar de construir algo alrededor de eso. Sin tanta interacción, voy a compartir pantalla. Siempre me da vértigo y voy a poner presentar. Bien. Sí, digo una perspectiva de géneros porque hay diferentes maneras de abordaje. Estamos tomando una, y digo géneros porque no es solamente un género el que estamos abordando, un poco lo que también traía Guille, sino un diálogo un poco más amplio. Y ahí, bueno, saqué fotos de diferentes, quiero contar esto un poquitito brevemente, porque no era tan fácil encontrar, propio de nuestra historia y nuestro desarrollo dentro del sexto, no era tan fácil encontrar fotos en donde haya, digamos, una polifonía de identidades de género, o sea, en este caso mayoritariamente nenas y varones, ¿no? Mujeres y varones, más o menos. Entonces, bueno, saqué y extraje, estuve haciendo como una especie de investigación para encontrar, justo esto es una escuelita, una EIDE, que es propio de la política de la Secretaría de Deportes, de Tierra del Fuego. Bueno, van a encontrar por ahí, si alguien se encuentra ahí, me cuenta, pero bueno, todo desde las redes de la CONFE, de Sexto Argentino y demás. Bueno, la invitación a poder pensar la enseñanza desde una perspectiva de géneros implica que nosotros y nosotras tengamos mucha voluntad de preguntarnos cosas. Tenemos que partir de un lugar en donde nos invitemos a la incomodidad,
sea, preguntarnos cosas que están dadas, que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, nuestra historia, y por ahí naturalizamos, y de repente tenemos que empezar a cuestionar algunos elementos que no terminan de generar en realidad un escenario de igualdad como el que desearíamos o queremos. Todos por ahí, en términos discursivos, decimos, estoy recontra de acuerdo con que todos somos iguales, y todas somos iguales, y que tenemos los mismos derechos. Sin embargo, después, cuando estamos en una clase, hago una oferta diferenciada según esta construcción sexogenérica. Hago una propuesta diferencial sobre eso, sanciono a quien, por ejemplo, si algún varón no quiere correr o moverse, hago algún tipo de comentario en donde queda descalificado, y si una nena no quiere moverse, acepto y digo, bueno, sos mi secretaria. También puede suceder en donde naturalizo sin darme cuenta, hay un montón de conceptos con los que venimos, construcciones que tenemos, en donde tenemos que empezar a invitarnos a la incomodidad, digo yo. Entonces, sobre cómo nos relacionamos, esto cómo se refleja sobre el trato, qué vínculos estoy desarrollando, cómo me vinculo con los jugadores, las jugadoras, una revisión sobre mi propia historia, poder visibilizar qué violencias he vivido o qué desigualdades he naturalizado. Y en el deporte es muy común, por ejemplo, que si tenemos una propuesta en donde están las dos ramas en un club, el horario central de entrenamiento, el mejor, lo tienen la liga masculina. O el playón o el gimnasio que está mejor iluminado y con el parquet recién, lo utiliza la rama masculina. También sucede con el pago de los viajes a algún lugar, con los equipos. Las historias son múltiples, digamos, pero hemos vivido, registrar en mi propia historia también esta idea de cómo me han cosificado, en este caso yo como mujer, que me autopercibo mujer también, digo, cómo las violencias que hemos vivido con estos destratos o maltratos directamente, ¿no? Por parte de entrenadores, o sobre la clasificación y la cosificación de mi propio cuerpo, sobre el disciplinamiento de mi cuerpo, sobre cómo estaba, si estaba más, menos, gorda, menos, qué pesada, o también las violencias que he vivido con, por ejemplo, encontrarme a través de una lesión con un médico y que me diga, es porque tenés tal cosa, y estigmatice alrededor de la diversidad corporal. Después también poder visibilizar cómo esas diferencias que tenemos incorporadas las terminamos trasladando a las expectativas que tenemos sobre el grupo, ¿no? Seguramente hemos escuchado en muchísimas ocasiones decir, no, grupo de pibas no, porque la verdad no les gusta moverse. A las chicas no les gusta moverse. Súper común. Nadie se preguntó antes que en realidad, históricamente, esto que decía Guille, cuántas veces nos pusieron una pelota para que la pateemos y cuánto nos hicieron para que nos guste y que salgamos a trepar árboles, y ya hay una estructura de disciplinamiento muy fuerte que tiene que ver justo con lo que salía al principio, la vestimenta. Nos ponen vestidos, volados, cosas apretadas. ¿Quién quiere trepar un árbol y que se le vea la bombacha? Ir con la trepadora, ¿no? Y todas las habilidades que desarrollamos en los juegos, en esos juegos primarios, en donde desarrollamos nuestras habilidades motoras básicas, en donde aprendemos a ser cada vez más coordinadas, más ágiles, ¿no? Y hay una limitación muy concreta que tiene que ver con las expectativas, qué se espera que seamos. No nacemos todos sabiendo qué tenemos que ser, pero hay un disciplinamiento muy fuerte, no es solamente la escuela, no es solamente el club, son las familias, y es la tele, y es todas las dimensiones que rodean y que nos ayudan a la socialización primaria y secundaria, que nos enseñan a ver cómo es lo adecuado, qué es lo esperable, y aparte cuánto nos habilita el contexto, ¿no? Bueno, y por esto que decías, la familia, el club, tiene que ver con las instituciones, y obviamente el marco social. ¿Para qué? ¿A qué vamos a pensar y por qué me tengo que involucrar y en qué me está invitando a asumir una perspectiva de género para poder pensar la enseñanza? Primero, esta idea de reconocer las desigualdades, ¿no? Como la perspectiva de género viene a decir, en clave como político-pedagógica, es asumir que no estamos en igualdad de condiciones, no vivimos en un mundo de iguales. Eso es lo primero, ¿no? Y después el feminismo nos va a hablar de la interseccionalidad, que es muy valiosa, que es que aparte no solamente no estamos en condiciones de igualdad en términos de género, sino aparte en términos de clase, de etnia, de religión, y un montón de
elementos de variables que me condicionan a mí las posibilidades de desarrollarme, de ser, pero no me voy a ir por ahí y voy a volver para acá. Pero bueno, primero reconocer que vivimos en un mundo que es desigual, que las condiciones de acceso a las posibilidades de movimiento no son iguales. De hecho, en el deporte nos encontramos con una oferta muy diferenciada, y la posibilidad de jugar un deporte que estuvo históricamente vinculado a lo masculino requiere de un montón de barreras y de saltos muy complejos para la trayectoria de una niña, en este caso, por ejemplo, si quiere jugar al, voy a decir, rugby. ¿Es fácil jugar al rugby? ¿Hay mucha oferta para que las nenas jueguen al rugby? Estuvo históricamente asociado, y aparte después hay un montón de construcciones alrededor sobre los estereotipos y el incumplimiento de los mismos, que tienen sanciones muy severas a nivel social, ¿no? Esto que decía Guillermina antes también, marimacho, machona, y después para los varones, que les gusta también, digamos, está trabajando muy estereotípicamente, justo, ¿no? Y binariamente, que no sería tampoco lo ideal, pero digo, para poder reconocer esta problemática. También a los varones que les gustan desarrollar movimientos rítmicos, ser coordinado en los movimientos, o tener movimientos delicados, se los persigue y se los sanciona por mariquitas. Yo siempre digo, está como la estructura está perseguido, se llama de mariquitas y machonas. Nadie puede estar rompiendo en el deporte con el estereotipo, porque rápidamente es sancionado y disciplinado. Hay una sanción normalizadora que baja sobre los cuerpos de las personas y que nos dice qué es normal y qué no. Y nosotras, y nosotros, y nosotras tenemos muy incorporado y naturalizado esto. Por ahí ni nos dimos cuenta y le dijimos a un nene, no corras como una nena, en un calificativo claramente descalificante, básicamente, hacia cómo corre una nena. Hay una publicidad, me encantaría pasarla, pero que se las recontra recomiendo, y por ahí se los podemos pasar después en los materiales, que dice cómo corre una nena, y ahí hay primero niños que corren como todos así, moviendo las piernas para todos lados, mostrando diferentes, como toda una cuestión muy descoordinada, y después aparecen nenas diciendo corre como una nena, y la nena hace, corre rápido, es fuerte, pone cara de fuerza. Y después le preguntan a los niños que corrieron, y digo, ¿vos te diste cuenta que tu hermana corre así o algo así? Le preguntan, ¿no? Y dice, no. ¿Y te pareció que vos estabas hablando bien cuando corrías, que las nenas corren así? Bueno, hay todo un registro ahí de cómo se descalifica a través del calificativo de cómo corremos las mujeres, cómo nos movemos las mujeres. De hecho, todavía sucede en los profesorados de educación física, esta idea de que nosotras somos la mala imitación de los movimientos técnicos correctos que hacen los hombres, porque el deporte, y la educación física también, pero el deporte se ha construido bajo una estructura, lo que se llama androcéntrica, ¿no? Como muy centrada en el hombre, como el ideal, el tipo ideal. Por eso también, eso obviamente en una estructura de una sociedad patriarcal como la que vivimos, en donde la tele también lo impulsa, las prácticas ponderadas y jerarquizadas en nuestras instituciones, qué roles ocupan las prácticas más importantes en cada uno de los clubes. Por lo general, tienen prioridad en la franja horaria del gimnasio más importante, con la vestimenta, ¿no? Y en donde se acude en un sentido fuerte, identitario, de representación, los clubes de fútbol, ni hablar, pero todos los otros clubes que también en el sexto hemos conocido, que por ahí también desarrollan el básquet, también le dan mucha fuerza al deporte masculino como prioridad, porque aparte el hombre ha ocupado ese rol. Bueno, nosotras y nosotros nos tenemos que invitar a cuestionar esto y empezar a pensar cómo hacemos vida en estos espacios para que el escenario que construyamos garantice la mayor igualdad posible, un escenario de justicia social, ¿no? En ese sentido. Bien, esto también significa, esto no me muestra la hora y a mí ya, bien, no, igual vengo más. Sí, gracias, Lau. Incorporar una perspectiva inclusiva e integral, que es articular y contemplar a las personas, y esto tiene que ver ya también cómo respetar las orientaciones sexuales que puedan surgir, que puedan haber lugar para desarrollar una identidad de género libre,
Y eso significa no hablar desde los estereotipos, no condicionar, no imposibilitar el acceso al movimiento, a la práctica deportiva en este caso, a cualquiera de los juegos, incluso pensar en cómo empezamos a desarrollar prácticas deportivas en los clubes que empiecen a abandonar la jerarquía del género como una condición estructurante para la oferta. Voy a decirlo en palabras un poco más sencillas. Sería, ¿cómo empezamos a dejar de tener o ofertar en los clubes una escuelita de nenas de vóley, de cesto, de básquet, y una escuelita de nenes de... ¿Por qué no empezamos a generar espacios en donde quepamos todos, digo yo? O sea, ¿qué significa esto? Podemos pensarlo en un término mixto, pero mixto bien interpretadamente, o desde una perspectiva de género, significa varón, mujer y todas las identidades de género que quepan en el mundo de las identidades de género. No significa varón, mujer mixto, significa, yo siempre hago esto, ya las que me escucharon, disculpen, pero mi referencia es tipo la ensalada mixta, tiene 3 componentes, que es lechuga, tomate, cebolla, bueno, 3 componentes no significan nunca 2. Entonces, cuando hablamos de mixto, hablamos de mixtura, tiene que ver con asumir una perspectiva de género integral, respetar las diversidades, que quepan todas las identidades, y que en realidad el género deje ser la condición que estructura la oferta. Que deje de ser, obviamente, esto tiene que ser como, es un proceso paulatino, es largo, y no significa que de la noche a la mañana vamos a amanecer mañana y todas las primeras divisiones van a estar jugando deporte mixto. Mixto significa sin jerarquizar género. Esto quiero decir. Vamos a decir un deporte integral, un deporte de integración me parece como raro, pero yo diría mixto, pero sin jerarquizar, o sea, que no haya condición o si sos qué para poder jugar, para poder estar en una liga, que no haya esta policía del género que empieza a haber en los deportes, en el de alto rendimiento y también en el amateur, porque hemos tenido, Mara Gómez es la primera que reconoce la gafa y puede jugar en fútbol femenino, pero después tenemos un montón de historias en otros deportes en donde los jugadores y las jugadoras trans han tenido que judicializar su situación para poder jugar en la liga, teniendo ya más de 10 años de ley de identidad de género vigente. Y que aparte la ley de identidad de género recalca y refuerza la idea de la autopercepción y que no es necesario incluso que se cambie el DNI. Bueno, para eso tenemos que cambiar también ideas que están muy arraigadas a cómo nos enseñaron a ver el mundo. Y de eso se trata, ¿no? Ponerse los lentes de la perspectiva de género es empezar a desnaturalizar todo lo que creíamos que era un piso de debate natural, que no lo es en realidad, es una construcción social, ¿no? La perspectiva de género viene a decir, bueno, son construcciones sociales. Bien, me voy. Uy, me refui. Bueno, ¿dónde está la perspectiva de género? Un poco lo que venía diciendo. ¿Dónde está la perspectiva de género cuando enseñamos? Y ahí puse como diferentes fotos, porque me parecía que no es solamente la referencia de cómo pensamos nuestras clases, que ahora vamos a ir hacia ahí, sino también cómo se compone la dirigencia del club, la dirigencia del deporte, cómo es esa composición polifónica. Por lo general los espacios de dirección, incluso en el cestobol, han sido ocupados, no siempre, pero hay muchos lugares de dirección, siendo un deporte históricamente femenino, por esos devenires específicos, no sé, esos designios de la historia que no puedo terminar de explicar. Yo estoy investigando a ver qué pasó en la década del 30 con la formación de la Dirección de Educación Física con César Vázquez, en donde el deporte queda solamente asociado a las mujeres porque nos seguimos formando como profesoras en el Instituto Romero Brest, y en el INEF Manuel Belgrano dejaron de enseñar cestobol porque no era un deporte que vigorizaba a los hombres. Estoy poniendo un paréntesis histórico del cesto, disculpen, pero el cesto, cuando en la gestación, cuando se crea la pelota al cesto, en realidad, Romero Brest lo piensa para los varones y para las mujeres. Incluso en los escritos de Romero Brest, dice Romero Brest que la pelota al cesto es un excelente complemento para las masculinidades, no dice las masculinidades, yo lo estoy reversionando en una especie de posicionamiento mejorada, pero dice, es una excelente complementariedad con el fútbol. Hablaba de juegos sofocantes, Romero Brest no le gustaba mucho la idea del deporte en términos competitivos, sino más bien formativos, que un poco algo de eso podríamos recuperar.
Pero bueno, los espacios de dirección condicionan también si podemos asumir o cómo podemos ver, o cómo podemos empezar a cuestionar esos espacios que habitamos en los clubes, en donde estamos, o en las escuelas en donde estamos, pero vamos a hablar más específicamente del deporte, del ámbito no formal, digamos, no del club. Bueno, ¿cómo se componen? ¿Qué correlación de fuerzas tengo? O ¿cómo voy a dialogar y cómo puedo generar espacios que sean iguales para las diferentes propuestas que yo hago? Que no haya una ponderación, una jerarquía de, primero tampoco podemos pensarlo también incluso en una idea tampoco tan capacitista y exitista, ¿no? Como hasta incluso un acceso democrático de que todas las personas puedan estar alguna vez entrenando en la mejor cancha, alguna vez en la que no está tan buena, ¿no? Generar una situación de rotación, y también quienes estamos acostumbrados que sean los que cobran, ¿no? Quienes que ocupan esos lugares de autoridad adentro del campo de juego, cómo enseñamos también, la lógica va a tener la perspectiva de género, o vamos ahora a irnos más con la ESI, tiene que ver también con la idea del respeto, ¿no? Porque lo que se va a parar sobre el paradigma de los derechos humanos. Vamos a volver, pero la perspectiva de género cuando enseñamos medio que está, voy a decir, en todos lados sería la respuesta, ¿no? En lo que pensamos cuando estoy por intervenir, hacer una intervención pedagógica, cuando estoy pensando mi actividad previamente o el juego que voy a desarrollar, cuando divido al grupo, cómo lo divido, cómo problematizo bueno, ahora vamos a ir un poco más adelante. Vamos a tomar de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, las puertas de entrada que nos ayudan a poder como comprometernos o empezar a vincularnos con esto que por ahí decimos, che, ¿por dónde arranco? La verdad que siento que no tengo herramientas. ¿Por dónde voy a empezar? Y ahí, esto que traía antes, ¿no? Lo primero que aparece y lo que dice el PNESI, digamos, el Plan Nacional de Educación Sexual Integral, que es del Ministerio de Educación de la Nación, proponen los documentos que armaron para poder generar la bajada de la ESI al campo. En este caso con nosotros sería, bueno, primero pensar, hacer un trabajo de la reflexión sobre nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra historia con la educación sexual? ¿Creemos que está en todos lados? ¿No? Y ahí un poco hay algunos artículos del equipo que se llama Las Mariposas Mirabal, que es de Graciela Morgade, que trae elementos que son bastante interesantes sobre decir, toda educación es sexual. Todas las intervenciones que hemos generado alrededor las intervenciones pedagógicas que hacemos, por lo general, están atravesadas por una idea de sexualidad. No de sexualidad en términos, que a veces como lo pensamos como de tensión sexual, sino más bien de desarrollar de los estereotipos y de fortalecer los roles de género, ¿no? La escuela institucionalmente el club tiene, por ejemplo, los vestuarios divididos por género, tiene una oferta, esto que decía antes, una oferta de deportes determinada para cada género. Las expectativas de las personas que agarran grupos o equipos de mujeres o de varones son diferentes cuando, ¿no? Es muy diferente, y esto también, ¿no? Lo traemos como hemos vivenciado cuando nos toca, por ejemplo, un grupo, cuando somos entrenadoras y nos toca un grupo todo de varones. Es un posicionamiento raro ese, ¿no? Digo, nos cabe hacernos preguntas, ¿cómo nos ubicamos en relación a eso? Siempre nosotras vinculadas a esto de los estereotipos que traía Guillermina, que era a la emocionalidad, a la crianza, a la maternidad, muy vinculadas a un rol de suavidad, ocupando un espacio de dirección o de entrenamiento, ¿no? Y acompañamiento a un grupo de quienes por lo general están acostumbrados a ser quienes mandan, ¿no? Diferente es cuando un hombre puede ocupar el rol del entrenador con un grupo de mujeres. ¿Me siguen? Ahí un poco la pregunta y las tensiones que aparecen, digo, para que se responda a cada uno, o entendiendo y ver como las diferencias que hay en estas cuestiones que parecen medio invisibles, que todos podemos desarrollarlas, pero que las preguntas y las barreras que aparecen y las posibilidades, ¿por qué? Voy a hacer una pregunta inversa. ¿Por qué hay tan pocas mujeres dirigiendo, por ejemplo, cualquier rama, sacando el sexto que ha sido históricamente femenino y por ahí encontramos mujeres dirigiendo la rama masculina, pero en todo el resto de los deportes sí encontramos hombres dirigiendo equipos de mujeres, pero no, casi es nula el lugar que ocupan entrenadoras dirigiendo a equipos masculinos.
hablemos de las incomodidades que se generan sobre eso, ¿no? En los dos roles, sobre eso. Digo, el rol jugadores, el rol entrenadora. Bueno, después, las otras dos puertas son la enseñanza del sexto, esto ya está bajado para el sexto, en las diferentes instituciones, pensando en esto del club, la escuela, el polideportivo, ¿no? Y eso va a ser cómo es la organización de la vida institucional, ahora vamos a ir un poquitito, y cómo enseñamos desde la perspectiva de género y cómo actuamos frente a los episodios, que esto es la posibilidad de, dice, las puertas de entrada están pensadas para decir, bueno, ¿cuándo puede entrar la ESI? Cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, cuando pensamos en la institución, en estos tres espacios, ¿no? En la vida organizacional, en lo que enseñamos, o cuando algo irrumpe, y después la última es la relación más a nivel comunitario, ¿no? Cómo se dialoga y cómo puede venir desde ese espacio la entrada de la ESI. Pero para nosotros, yo quiero emparentar un poco como la ESI también dialogando con la perspectiva de género. O sea, ¿cuándo puede entrar la perspectiva de género en nuestros entrenamientos? Bueno, cuando empezamos a reflexionar sobre nuestra propia trayectoria y empezamos a decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a parar y cómo puedo empezar a enseñar desde una perspectiva de género qué significa eso y qué viví yo a lo largo de mi vida y mi historia? Después, ¿qué sucede si está disponible organizacionalmente? ¿Hay lugar en mi club para que haya gente no binaria? ¿Hay lugar en mi club para que alguien trans vaya al baño tranquilo, tranquila? Tranquile. Cuando enseño, hablo en un universal masculino, naturalizo las diferencias del sistema sexo-género y las profundizo cuando intervengo los roles de género, lo esperable, mis expectativas sobre que las mujeres se muevan menos o que los hombres se muevan más o que sean más rudos. Bueno, o si hay sucede algún tipo de interrupción, por ejemplo, una tensión de que alguien está transicionando en la identidad de género, hay una orientación sexual diversa, hay un gay, una lesbiana que de repente se anima y dice, no digo se anima porque hay una barrera también que hay que romper con esta idea de qué es lo normal, ahora lo vamos a ver, o si hay algo de lo comunitario en esta relación entre las familias, el club o la institución, la comunidad que también puede surgir y que me invita a empezar a trabajar. Bueno, obviamente los que estamos y las que estamos acá estamos interpelados por eso, ¿no? De ahí, ya estuve hablando un poco, pero brevemente, ¿no? Como, bueno, revisar y ver que tenemos todos y todas, traemos creencias, creemos cosas que por ahí son una construcción que no tienen veracidad, o tenemos que un poco sacarnos algunos de esos, como esos sacos del prejuicio y pensar cómo empiezo a garantizar en realidad un piso de derechos que es poder generar escenarios más libres, más igualitarios, y cómo pienso que pueden ser las familias, esto que dicen, ¿no? ¿Qué pienso sobre los vínculos? ¿Qué pienso sobre los cuerpos? Esto va a ser muy importante también la perspectiva de género, es empezar a desnaturalizar esta hegemonía binaria de los cuerpos, esta hegemonía de la belleza, de los estereotipos, de los hombres musculosos y las mujeres delgadas pero no tan marcadas porque si no son machonas, ¿no? Toda esta estructura que aparte debate con el deporte, en la práctica deportiva, digo, general, y cómo se forjan diferentes cuerpos que no tienen que ver con ese ideal de belleza hegemónica. Pero bueno, tenemos que empezar a cuestionarnos sobre todo esto y mirar hacia adentro, es el primer paso y fundamental, ¿no? Después, vamos a seguir porque así queda un tiempo para más cosas. Bueno, esto, miren, hice una captura de pantalla que me pareció re gráfica del club en el que yo estuve toda mi vida, que es el Club Ciudad de Buenos Aires, y fui entrenadora muchos años, y el Instagram del club decía, miren, mostraron tipo, y medio que invitan a las prácticas. Me pareció súper gráfico, sacando les niñes todos juntos, todo bien, ¿no? Esto es una cristalización hermosa. Les niñes, bárbaro, todos juntos, no hay problema, no pasa nada. Ya después, cuando están los cuerpos formados, las chicas aparecen haciendo vóley, deporte que no tiene contacto, que cumple con el tipo de feminidad, ¿no? Digamos, en términos ideales y recortado, y una foto de los hombres en su máxima expresión de virilidad, un deporte de contacto absoluto, de tracción, de golpes, ¿no? No quiero decir así, sin que nadie se ofenda del rugby, por favor, pero ahora no me sale encima la técnica básica, que es cuando lo bajas al otro,
más la otra. El tacle. El tacle, gracias. Bueno, taclear, que es básicamente cortarle la carrera a otro con una frenada que, si no es bruta, disculpen los elementos técnicos que se lo tengan. Pero bueno, me parecía bastante gráfico, cómo en la vida institucional aparecen estas cosas, las tenemos recontranaturalizadas, pero en realidad asumir la perspectiva de género nos invita a empezar a visualizar estas cosas. Bueno, ¿qué ofertas hay para cada quien? ¿Cómo se promocionan esas cosas? La cartelera que está armada, ¿a quién está dirigida? Las ofertas, las posibilidades, ¿no? ¿Qué estigmas tiene o qué... digamos, sí, está bien, que estigmas recorren cada uno de los clubes sobre cada una de las propuestas, ¿no? Seguramente, nosotras, pues yo que, bueno, digo nosotras porque con Lau también es de ciudad, pero en el club había una oferta muy estigmatizada sobre qué rol cumplía cada deporte, por ejemplo, ¿no? Como muy vinculado a determinados estereotipos de masculinidades o feminidades que se desarrollan de determinada manera. Bueno, esto es una manera también de empezar a asumir cómo una perspectiva de género puede estar transversalizada en todo el espacio donde yo me desarrollo. No es solamente mi clase, no es solamente como yo pienso, sino que esto tiene que también estar en diálogo y tenemos que tratar de tensionar. Hay un montón de material hermoso que se llama Abrir el Juego de la Secretaría de Deportes de la Nación, que invita a generar protocolos contra las violencias, protocolos para poder transversalizar la perspectiva de género en los espacios directivos. Nada, muy interesante, y que también contempla mi posibilidad de desarrollo en esta idea que digo, bueno, de jerarquizar el género para poder organizar nuestras prácticas, ¿no? Bueno, ¿cómo enseñamos cuando trabajamos específicamente la perspectiva de género? ¿Cómo actuamos frente a un episodio que rompe la vida institucional? Estas son como las puertas que pueden habilitarnos, ¿no? Primero, que salgas de un espacio de tener la intención de transversalizar la perspectiva de género en nuestra enseñanza. Y acá yo ponía esta imagen de los varones abrazándose, como el deporte puede ser el espacio en donde frente a la victoria o también frente a la derrota, las masculinidades pueden estar habilitadas, sobre todo la masculinidad hegemónica, puede estar habilitada a darse abrazos, tener gestos como que se evitan en otras instancias porque están mal vistos para la masculinidad hegemónica, ¿no? El abrazo frente a la victoria, frente a la aceptación, ¿no? Ahí en el deporte está aceptado. Todo esto son fotos del cesto. Bueno, justo la de arriba particularmente no, pero la de abajo sí lo saqué, no me acuerdo de dónde, pero bueno, son lugares que hay irrupciones, digamos, que nos ayudan a poder traer la perspectiva de género, y la perspectiva de género no es solamente desde nuestro posicionamiento y cómo yo llevo acá ahora, vamos a ver un poquito más eso, mis actividades, sino también cómo empiezo a invitar a la repregunta o a cuestionar o a problematizar con el grupo con el que trabajo y también hacia arriba, ¿no? Con las otras entrenadoras y entrenadores, con el espacio de la comisión directiva del club, con quien dirige al deporte adentro, con la confederación, con la federación. Me voy a preguntar esos elementos, cómo puedo invitar a problematizar. Che, pasó esto, ¿cómo lo vamos a resolver? No me callo. Dejo de ver lo que también trae muy bien la ESI, y dice, bueno, no pueden, hacer un silencio pedagógico es estar omitiendo y ser cómplice de una violencia, por lo general, o vulnerando algún derecho. Bueno, hay que abandonar los silencios pedagógicos. Cuando sucede algo, hay que retomarlo, traerlo, y también atreverse a decir, no sé, digamos, hay mucho de la perspectiva de género, o traer la ESI, que por ahí decimos, no desconozco, no soy especialista, no sé tanto, no hay problema. Espacio para la pregunta tiene que haber, digamos, y para poder como problematizar colectivamente y empezar a asumir y a desnaturalizar las violencias, a desnaturalizar las desigualdades. Un poquito más específico, yo invito y traigo los 5 ejes que arman para pensar la transversalización de la ESI, pero digo, para transversalizar en nuestras prácticas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Sería la pregunta, ¿no? Para poder pensar mi entrenamiento, ¿qué tengo que pensar? ¿No? ¿Cómo voy a conformar? Y ya pensando en un escenario en el que podamos trabajar incluso de manera mixta, ¿no? Ahí, y esto también, vamos en los dos planos, en el plano más desde mi espacio propio, el patio, la cancha, el poli, o la institución. Digo, hay actividades, yo por eso, primero cuestionar el paradigma de la masculinidad hegemónica,
que me parece que es como esta idea de que el deporte es terreno únicamente de un tipo de masculinidad aparte, ¿no? Esto que traía, bueno, Guille, y también yo parece que estoy haciendo publicidad, pero les juro que están buenísimos los materiales. La Secretaría de Deporte de la Nación armó un curso que cuestiona esto específicamente, el paradigma de la masculinidad hegemónica en vínculo con el deporte, y cómo se construyen lo esperable de la masculinidad y todo lo que representa el deporte, y cómo aparte eso va un poco en detrimento de alguna manera del rol de las mujeres, ¿no? Que ocupan como un lugar de inferioridad, sino es que de exclusión, como muy vinculado al hombre como lo fuerte y a la mujer como ese espectro más de la debilidad. Entonces, preguntarnos si hay solo dos géneros, esto que yo venía trayendo, ¿no? Como empezar a cuestionar esto de la propuesta, de la oferta, de cómo voy a conformar mis equipos. ¿Va a ser el género lo que determine cómo se conforman los dos equipos que van a jugar un partido? ¿O va a ser algo lúdico y aleatorio? ¿O voy a jerarquizar otro tipo de elementos que no condicionen? ¿O voy a cuestionar incluso, voy a problematizar? Porque también pasa en nuestras clases que por ahí encontramos que los chicos no quieren. Nosotros decimos, yo escucho varias cosas sobre esto. Hay docentes que dicen, nosotros, nosotras, o sea, los adultos, somos los que tenemos el problema. Los chicos y las chicas no hacen diferenciación. Que hay una parte que es cierta, pero después hay otra parte que también sucede porque socialmente, y se cristaliza cada vez menos, digamos, pero hay una construcción muy fuerte que tiene que ver con la nena con las nenas y los nenes con los nenes. Bueno, ¿cómo quebramos esas dos ideas, digamos, pero cómo invitamos? Eso también tiene que ver con problematizar con el grupo esto. Hay algo que a mí siempre me ocupa y me preocupa, que tiene que ver con cuánto espacio permitimos para la reflexión. ¿Cuánto valoramos el espacio reflexivo cuando somos profesores de educación física, profesoras, o somos entrenadores? Estamos muy preocupados por la actividad motriz. Pensando, o a veces como naturalizando, que no que hacer un espacio reflexivo o la toma de la palabra es como perder el tiempo, esa idea de que la tarea no tiene que ver, no estamos ocupando el tiempo en lo que deberíamos. Y creo que un poco la perspectiva de género nos invita a tensionar para este lado, decir, tenemos que tomar la reflexión, y aparte de que hay un montón de paradigma educativo propio de la enseñanza de los deportes de conjunto que retoman la reflexión como la base nodal del aprendizaje, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Aparte de la práctica, por supuesto, la práctica dialogando con la reflexión y en términos dialécticos, ¿no? De enlazamiento. La perspectiva de género también. Tenemos que repreguntar y tenemos que preguntar y tenemos que decir por qué, y podemos dar información y cuestionar desde las estructuras por qué las chicas no pueden jugar al fútbol. Esto surge bastante también en las clases. Y habilitar incluso en nuestros entrenamientos, jugar prácticas que estén muy vinculadas, por ejemplo, a estereotipos de las masculinidades, ¿no? Y hacer un inicio de clase que pueda hacer jugar al fútbol, porque aparte eso también tiene que ver con el desarrollo de las diferentes, no importa. No me voy a ir por ahí, pero creo que es muy valioso que podamos repreguntar y trabajar sobre los estereotipos y cuestionar con los chiques si está asociado, y armar, por ejemplo, una batería de características donde tengan que diferenciar qué es de cada cosa. Ellas, ellos, ellas, y que puedan decir como qué irían y poner amor, fuerza, rapidez, habilidad, no sé, un montón de características, y después cuestionar eso. ¿A quién le pertenece la vida? ¿Cómo? ¿Es de alguien? ¿Es de algún género eso en determinado? Bueno. Después, respetar la diversidad es otro de los elementos fundamentales, y ahí hay un diálogo muy fuerte que está muy emparentado con el deporte de alto rendimiento y con el deporte en general, que tiene que ver con cómo se han consolidado las ramas en términos de un paradigma biomédico, que hoy va de retro, pero que sigue vigente, que tiene que ver con esa condición que es como mis genitales, mis hormonas, mis gónadas van a determinar que
mi sexo y por ende mi género, ¿no? Y eso limita y acota la posibilidad del desarrollo y de la práctica y obviamente va en detrimento de la ley de identidad de género, por ende tiene que caerse. Ahora, ¿qué es la normalización? Y de esto partimos mucho y que yo también he vivido mucho, como por ejemplo naturalizar la heterosexualidad. Pensar que todos de cuajo somos heterosexuales. Y no nos damos cuenta que en nuestras intervenciones docentes estamos diferenciando, estamos discriminando, estamos violentando a quienes no se reconocen, por ejemplo, heterosexuales, pero como generalizamos, universalizamos y decimos, ay, se pusieron nerviosas porque pasaron los de tal deporte. ¿Por qué hacemos esos comentarios? ¿Suman o discriminan? ¿No? Como, bueno, hay estas presuposiciones cisgénero, ¿no? Que todo, o ver a alguien y por el aspecto predeterminar que es de un género determinado, en vez de preguntarle y acercarnos, decir, ¿cómo te gustaría ser nombrado, nombrada, nombrada? Tenemos que empezar, o sea, lo que viene a decir la enseñanza desde la perspectiva de género, o podemos pensarlo desde la ESI, es un paradigma de derechos humanos que tiene que ver con un piso que garantiza y que abandona presuposiciones y procesos de normalización, esto que ha hecho tan bien y fuertemente la escuela, por ejemplo, ¿no? Que es normalizar. Trabajar en una idea en donde todos somos heterosexuales, todos somos cisgénero, todos, a todos, bueno, por ejemplo, a todos nos tiene que gustar, o a los varones les tiene que gustar el deporte, a las mujeres les tiene que gustar tal cosa. Bueno, y respetar la diversidad obviamente implica algo mucho más amplio, que es no hacer diferencia, y dice también, si hay diferencias y salen a la luz, problematizarlas también, y cuestionar y no callar, digamos, ¿no? Perspectiva de género significa que se puedan ver si hay desigualdades, discriminación y violencia, poder ponerlo a la luz, sin obviamente no hace falta exponer a nadie, ¿no? Nunca, y poder dialogar con eso. Vamos un poquitito más rápido, así podemos pasar más como a las preguntas. Quiero ver lo que están diciendo, no estoy viendo nada, me estoy viendo solamente casi a mí, a 3 personas más. Bueno, esto de poder ejercer nuestros derechos, aparte de la ley de protección integral del niño, niña y adolescente, establece a las niñas y a los adolescentes jóvenes como sujetos de derecho. Y esto es importantísimo porque tiene que ver con cómo abordamos la clase, que es que la palabra de las personas con las que trabajamos importa y mucho, tienen una capacidad plena para participar, y tenemos que ser garantes de que no haya situaciones de violencia y discriminación, y no seamos nosotros, que por ahí no nos dimos cuenta, hemos aprendido así a lo largo de nuestra historia, y tenemos que empezar a visualizar los ejercicios de violencia que hacemos. Cuando le decimos a un niño, cuando se golpea, no llores, es de maricón, es un ejercicio de violencia, aparte de homofóbico, que tenemos que empezar a cuestionar. Hay un montón de situaciones, o por ejemplo, ahora lo que vamos a ver más adelante, que es el cuidado del cuerpo y la salud, que tiene que ver con esto que decía antes Guillermina, como la palmadita en el culo, básicamente, ¿no? El respeto por la intimidad, por el cuerpo de cada uno, trabajar sobre el consentimiento, que es algo que transversaliza absolutamente todo. Y aparte, todo esto se condensa en una idea en donde la búsqueda de la práctica tenga que ver con un espacio de desarrollo placentero para las personas con las que trabajamos, por sobre todo. Bueno, se trabaja en 2 dimensiones, suministrando información adecuada, científicamente validada, y obviamente considerando sus opiniones, lo que sienten. Y acá hay un elemento que para mí se pone muy en juego con los deportes, que tiene que ver con valorar la afectividad, esto que decimos, bueno, que haya sentido de pertenencia, que la gente se siente, que tener contención, ¿no? El deporte es un espacio en el que hay mucha contención, podría ser, como no, también, obviamente depende de cómo esté orientado, pero es muy importante poder poner en tensión cuando jugamos, hay un montón de elementos de la emocionalidad y de la afectividad que están en juego. Si no es muy común haber visto, por ejemplo, situaciones donde los chicos y las chicas se ponen a llorar porque no les pasaron mucho la pelota, porque su amiga no la eligió para un equipo, si es que nosotros eligiéramos esa manera de distribuir los grupos, ¿no? Bueno, esta dimensión tiene que ser valorada, y cuando nos ponemos a planificar tengo que pensar,
cómo construyo equidad de género o cómo problematizo si hay algo que se pone en tensión, cómo hago ejercicio y garantía, y ahí puedo elegir transversalizarlo y que sea desde un posicionamiento, o puedo también elegir en mis entrenamientos entrar a cada uno de estos contenidos específicos. Bueno, hoy voy a problematizar sobre esto, voy a hacer actividades que tengan que ver con el lanzamiento al aro, que tengan que ver con el reconocimiento del campo, que tengan que ver con el sistema ofensivo y la valoración de la afectividad. Que haya un reconocimiento sobre cómo me sentí con determinadas cosas, ¿no? O también hacer lugar a cómo me vengo sintiendo en la participación en el equipo, en los entrenamientos o en los partidos. Esto es una dimensión fundamental que para mí condiciona mucho en la conformación de los equipos, en términos generales, pero también en los entrenamientos, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo traen y cómo vienen les chiques desde las casas. ¿Qué les pasó? Los padres se están separando, los padres, madres se están separando, van a tener un hermanite, un montón de variabilidades sobre eso que entran en nuestro entrenamiento, entran en nuestra clase y tienen que ser contempladas por nosotros. Ahí también en la valoración de la afectividad va a decir, bueno, ¿cómo podemos generar espacios donde se desarrollen vínculos positivos? Va a decir la ESI, ¿no? Vínculos positivos en un sentido en donde haya posibilidad de empatía, solidaridad, y respeto y cuidado. O sea, son todos elementos que parecen tan básicos, pero que si no nos los proponemos, a veces se nos escapan, a veces vemos que alguien le dice, gordo, tal cosa. Y bueno, al calor del juego todo lo justificamos, y en realidad lo que estamos haciendo es un silencio pedagógico, que era el que decía antes, en donde omitimos un caso en donde tendríamos que trabajar y problematizar, y cómo se sintió esa persona que fue agredida por un calificativo, ¿no? Bueno, y ahí en valorar la afectividad hay como un sustento que es muy fuerte, y dice, bueno, hay un acto pedagógico que siempre implica un otro, y contemplar cómo se aprende, con quién, de quién se aprende, y siempre cuando aprendemos hay un otro. Que bueno, en la virtualidad esto hay algo de que se quebra un poco, pero en el deporte, que seguimos teniendo la presencia del cuerpo, ¿no? Siempre, entonces lo que tenemos que enseñar es enseñar a trabajar con otros. Valorar la afectividad va a decir, hay algo en lo que se aprende, y que sucede mucho en el deporte. Yo creo que una de las máximas aprendizajes que decimos quienes hemos recorrido el deporte a lo largo de toda nuestra vida, decimos que aprendimos a ser equipo, ¿no? Esto de aprender lo colectivo, esta idea de nadie se salva solo. Bueno, hay algo de los deportes, sobre todo en el sexto, donde siempre necesitamos de los compañeros y las compañeras para progresar en el campo de juego, que se pone en tensión. Y valorar la afectividad dice, bueno, entra en tensión esta idea de que hay que enseñar a trabajar con otros. Para nosotras, entrenadoras, o para los entrenadores también, trabajar con otros es una dimensión a ser enseñada, que tenemos que habilitar. Y después, ¿cuánto permitimos en nuestras clases? Sería la pregunta que estaría bueno que nos habilitemos. ¿Cuánto permitimos el llanto? ¿Cuánto permitimos la risa, carcajadas? El abordaje, ¿cuánto habilitamos para el espacio del abordaje crítico? Todas preguntitas hermosas. Y después esta variable que tiene muchísimas dimensiones, pero que también tiene que ver con la perspectiva de género, que es primero la idea de se cuida del cuerpo y la salud no como ausencia de enfermedad, sino como esa dimensión biopsicosocial que nos condiciona, que somos y que contempla todas las variables, que en realidad recoge todas las variables que antes nombré, ¿no? La posibilidad del ejercicio de los derechos, la equidad de género, la garantía de que me valoren en mi afectividad, que me respeten, que respetar en la diversidad, que aparte los grupos son heterogéneos, ¿no? Parecería como una especie de declaración de cosas básicas, pero que si nos repreguntamos en nuestras planificaciones qué hacemos, y si garantizamos cada uno de estos elementos, o estamos con las lamparitas prendidas en función de eso, seguramente empecemos a corregir o a ajustar algunos elementos, que acá obviamente no vamos a tener tiempo para hacer eso, pero que en algún momento podremos habilitar como más un pimponeo de situaciones y de cómo resolver y cómo pensar, ¿no? Obviamente el cuidado del cuerpo, y esta idea del cuerpo que no es ahistórico, el cuerpo está territorializado, dialoga con los estereotipos de belleza, con las tensiones que se generan a nivel social, con las expectativas que suceden, y hablar de los cuerpos que no cumplen con la normalidad, ¿no? Y ahí yo siempre les pregunto, sobre todo en los espacios de formación docente, ¿quiénes somos nosotros para poder determinar solo por el aspecto físico de alguien qué puede hacer cada cosa? No solamente por el género,
sino aparte si nos parece que. Siempre digo, como por lo general hay una instancia muy gordofóbica, lo que vamos a llamar sobre la diversidad corporal, que cuando vemos a alguien que a nuestros ojos parece que tiene sobrepeso, decimos, no va a poder correr, no va a poder saltar, no, ya determinamos un montón de estructuras limitantes. Ahora viene un flaco, no pasa nada, no cuestionamos nada, ni sabemos si esa persona se fuma 3 atados de pucho por día. ¿Quiénes somos nosotros para garantizar quién puede, quién no? A priori, que se hagan los chequeos médicos, en todo caso, con el apto físico. Si tienen el apto físico, pueden hacer todas las actividades en igualdad de condiciones. Pero depende de cómo orientemos nosotros esa actividad y esa propuesta, sin limitar y sin imposibilitar, que es lo mismo que podemos hacer en términos de género. Es mujer, puede hacer esto, es varón, puede hacer lo otro, es no binaria, no sé qué hacer, me estalla la cabeza. Bien. Más o menos hasta acá es un recorrido para poder pensar qué herramientas tenemos. Yo ahí había anotado cosas que había dicho sobre un poco Guille, pero siento que estuve hablando un montón de tiempo y que es mejor escucharnos o escuchar si hay alguna pregunta dando vueltas. Bueno, claro, esto sería como estamos pensando en nuestra práctica, sería poder tener todas estas dimensiones contempladas, ¿no? Como en búsqueda primero de una práctica placentera, en donde quepamos todes, ¿no? Todos, todas y todes, y responsable de la sexualidad, de la construcción de las identidades de género, la valoración del cuerpo, no lo voy a leer, pero bueno, un poco a donde tendríamos que estar apuntando cuando pensamos nuestras prácticas sería empezar a elaborar todas estas dimensiones transversalizando nuestras propuestas en términos más generales, y después también en la bajada en que se problematice, y no presuponer, y no hacer ejercicios de normalidad en los grupos, y contemplar la heterogeneidad del grupo, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ahora no me acuerdo cómo... Ah, aquí está, dejar de compartir. Buenísimo, me había olvidado cómo se hacía esto. No me había olvidado cómo se dejaba de compartir. Bueno, muy rápidamente. Bueno, un poco la idea era hacer un pantallazo sobre cuáles son las herramientas que tenemos a mano. Dale, Lau, perdón. Si querés te traslado algunas inquietudes o consultas o comentarios de YouTube, que si bien no los tenemos así tan cerquita, está bueno poder escucharlos. Luciana Lomasi decía, es importante también que desde los colegios no exista más la división de mujeres y varones en las clases de educación física. Si bien hay algunas que no son preguntas, son conceptos tal vez, creo que está bueno reforzar. Sí, eso depende de la jurisdicción, viste, en Provincia de Buenos Aires ya hace un tiempo que en realidad, o sea, bueno, en primaria seguro, pero en media hay como obligatoriedad de que sea mixto. Después lo que sucede es que en los hechos la gente va al patio y divide al grupo en dos, que ese es el gran problema que tenemos. Y después tenemos otra tensión, y en Cava todavía sigue dividido, no sé el resto del país, disculpen, pero bueno, ahí habría que ver cómo se propone eso por un lado, que es una batalla que hay que dar prontamente. Y después en la formación docente, que no puede haber todavía construcciones de propuestas de formación docente binarizada. Es una cosa medio retro y absurda, pero bueno, hay que debatir sobre eso, hay que cuestionarlo. Justo el sexto tiene mucho de eso, ¿no? Perdón, que hay cátedras que todavía, o asignaturas, depende de la institución, en donde sea solamente para mujeres la formación de sexto, en formación docente. Bien, pero eso va modificándose en algunos profesorados, eso está bueno empezar a verlo. Acá, perdonen si no leemos todos los comentarios, obviamente por todos lados felicitan, primero que sea una capacitación integral y que se puedan traer estos temas a la mesa. Me parece que no solo hablar de técnica y táctica hace a nuestro deporte y a todos los deportes en general, así que eso me parece que está bueno. Maca Rodríguez dice, lo que crea tensión en el deporte es una persona transgénero, que a pesar que muchos digan que se acepta, sigue habiendo diferencias visuales en cuanto a musculatura. Eso crea discordia entre los atletas. Claro, bueno,
Ese es un poco el paradigma biomédico, ¿no? Esta idea que es una determinación. O sea, nosotros y nosotras, hoy nuestro marco normativo está parado sobre otro paradigma que tiene que ver con el paradigma del género como una construcción social, cultural, y que estamos habilitados a la autopercepción. Y la dimensión de la musculatura es una cuestión de construcción social y de propuesta y de aprendizaje. No hay obviamente las diferencias están porque hoy históricamente hemos sido construidos y criados de manera diferente, pero sí, o sea, yo siempre les pregunto, por ejemplo, cuando trabajo esto con los chicos y las chicas del profesorado, digo, ¿ustedes conocen a los varones? Les pregunto, por ejemplo, una mujer que es más fuerte que ustedes, y todos dicen sí. Bueno, obviamente, porque en realidad tiene que ver con o sea, las variables de condición, de posibilidad, que son esta idea de la interseccionalidad, ¿no? De todas las posibilidades que hemos tenido histórica en nuestra crianza, hay algunas excepciones que han tenido acceso, ¿no? Pero si todos tuviéramos las mismas posibilidades, hoy estaríamos en otro tipo de acceso y desarrollo en términos de esta idea de la liga o de la diferenciación, y hay una diferencia, pero justo yo quería traer, había una investigación de no sé qué es específicamente en términos de carrera de grado, pero Gustavo Lozada investiga en una escuela específica sobre una prueba de salto, la diferencia entre varones y mujeres. Hay un montón no, yo investigo sobre eso, pero hay bastante investigación que hacen, hay unas diferencias sobre cómo en el condicionamiento y en las expectativas y en el currículum oculto, o sea, no lo que dice el diseño curricular, sino en lo que hacemos, en cómo trabajamos performativamente sobre los cuerpos y cómo los disciplinamos, condicionan las posibilidades de rendimiento. Una prueba de salto, la mayoría de las chicas, en este caso Gustavo Lozada, contaba que las chicas o no querían participar o no se querían exponer. 11 años, no estoy diciendo 14, que digo que ya están por ahí como con las hormonas más en vivo, o hay algo más de la atención de la cosificación del cuerpo que está en juego. Que tenían entre 9 y 11 años y ya las nenas no querían jugar y no querían exponerse a saltar, y eso ya era determinante y condición de que rindan diferente. Y que en la explicación de Gustavo Lozada decía, bueno, tipo en términos como biomédicos no habría nada que limitara y que diría por qué hay uno que sea más fuerte que el otro, solamente la condición social y la posibilidad cultural de desarrollarnos, digamos, ¿no? Perdón, lo hice medio largo. No, está muy bien, está muy bien. Y por última leo una más, así, hablaban de cómo abordar esto en las escuelas religiosas, que son muy cerradas y ortodoxas. Bueno, bien, qué buena pregunta. Primero, está bueno siempre entender que la ESI es una ley, es un marco normativo obligatorio, y cuando no la cumplimos estamos vulnerando derechos. O sea, sobre todo cuando estamos en escuelas, digo, con el club no tenemos la obligación de transversalizar la ESI, pero en la escuela sí. Hay un marco normativo que nos ordena y que obviamente nadie quiere ser echado, entonces se adapta uno a los criterios en lo que se llaman las escuelas confesales, ¿no? Pero yo creo que podemos empezar dando pequeñas batallas. Creo que es importante primero que se aplique más como desde los espacios, recurriendo a los lineamientos de la ESI originales y no como a ese documento paralelo que se armó Educando desde el Amor o para el Amor, que desdibuja toda la construcción científica y de propuesta de respeto por la diversidad y de identidades múltiples y ejercicio de derechos que propone la ESI estructuralmente. Digamos, hay un documento que se generó como para adaptar lavadamente a la ESI, ¿no? De alguna manera, digo entre comillas así. Primero tratar de recurrir a eso y empezar a dar algunos debates por ahí de asumir en términos de igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad, o empezar a dejar de ofertar por género. Es muy común en las escuelas privadas que hockey haya para las nenas y fútbol o rugby o handball para los varones, ¿no? Todo lo que son deportes de contacto y de impacto directo y oposición y invasión de campo para los varones, y también las mujeres vóley, ¿no? Cancha dividida, nada de contacto directo, o el hockey en donde intermedia un palo, no hay un objeto intermediando entre un cuerpo y el otro. Por lo general son todos los deportes que abonan a construir estereotipos de feminidad y masculinidad y construyen, ¿no? Disciplinan los cuerpos. Bueno, hay que tratar de, por ejemplo, para mí, yo empezaría a dar debates sobre eso. ¿Por qué no podemos generar ofertas
multideportivas, en donde no sea una posibilidad de acceso, ¿por qué? ¿No? Y empezar a dar esos debates primero para poder ir conquistando lo siguiente. Y después las dimensiones del ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, por ahí no se toca de manera directa, pero por lo general hay una invitación que tiene que ver con estos fenómenos que interrumpen la escena institucional, que podemos recoger, o cosas que suceden, y el acceso a la información es obligatorio. Yo ahí, para mí ese sería mi límite, digamos, no recortar información para que los chicos, las chicas, las chicas estén a sabiendas de su posibilidad y potencialidad de sexualidad y de desarrollo, ¿no? Y después generar escenarios donde se garantice, qué sé yo, como la mayor igualdad posible, poder empezar a cuestionar. Ahí esos espacios de que las mujeres no hemos nacido solamente para criar y maternar, es una pregunta muy válida. Por ahí no podemos decir maternar porque se nos pueden venir muy en contra, pero un escenario de por qué una mujer no puede ser directora, vamos a pensarlo inversamente, directora de una gran empresa, ¿por qué las mujeres no llegan a estar en esos lugares? ¿Qué pasa ahí? Esas son preguntas que les podemos habilitar a las chicas y a los chicos. ¿Qué diferencias ven? ¿Qué creen que hay? Bueno, ahí son preguntas sencillas que habilitan buenas reflexiones, me parece. Después cada uno recoge el guante, ya sabemos, cada uno. Buenísimo, Leti. No sé si Rodrigo Fermín Vargas quería hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches a todos de San Salvador a Jujuy. Le quería hacer un planteamiento más que nada, porque yo, por suerte, conocí el deporte en Tucumán por la Facultad de Educación Física y soy de San Salvador de Jujuy, que lamentablemente el norte, por la forma de cultura que tenemos, realiza mucha resistencia a todo lo que es la perspectiva maya, que somos conservadores, todo eso. Mi duda y mi consulta es, ¿cómo plantea la Confederación o el Sexto en sí, porque ya que es un panorama ejercido y sostenido de mayor tiempo por mujeres, eh, y tomando en cuenta los cursos que venimos haciendo y relacionándolo con el Corfol, ¿qué impedimento o resistencia hay que estamos viendo que no se presentan de manera mixta las mismas competencias? Porque yo creo que en Tucumán, por ejemplo, hay competencias que son al torneo relámpago que realiza el Club Estudiante o Club Belgrano, y hay mucha participación. Ahora, pero si hablamos de nivel nacional, tanto como la escuela, los Juegos Evita, como las ligas, ¿cuál es la resistencia que ustedes creen que puede haber para no abrir esos campos donde puedan asistir y haber competencias mixtas, que en el Corfball, que es una de las vías que se fusionó el sexto bol, hay masividad completa de juegos se juegan mixtos? Porque, ¿cuál es la resistencia? Porque de por sí ayuda mucho a incluir espacios más de competencia, tanto para bajar todo este lineamiento de masculinidad, como se diría, digamos. Esa es mi pregunta, Leticia, más que nada. Bueno, qué bueno que nos estén viendo desde Jujuy, primero, me encanta. Y yo voy a hablar en nombre un poco de la Confe, pero por ahí, Lau, vos podés complementar mejor, pero me parece que no hay resistencia, o sea, seguramente haya resistencias, pero, o sea, digo, de diferentes sectores, pero no creo que desde el espacio de la Confe hay una resistencia directa sobre eso, sino que creo que es algo que se empieza a poner en agenda ahora, digamos, como esto como es tan procesal, de repente hubo elementos tan disruptivos a nivel social que han planteado esta idea de poder como poner en agenda y que tensione, bueno, de hecho, la conquista de que hoy haya una dirección de géneros dentro de la Secretaría de Deportes tiene que ver con lo que está pasando a nivel social y cultural en nuestra sociedad.
Y el debate, y que estemos acá hoy pudiendo trabajar esto también tiene que ver con eso, ¿no? Y no es que creo que no es que nos hace preguntas, de hecho está habiendo un abordaje concreto para pensar cómo podría ser el deporte a nivel mixto, ¿no? Se está preguntando eso, y se están elaborando elementos que conformen como, y den respuesta también a este momento histórico. Porque en términos ideales todos podemos decir esto que yo decía, como bueno, desjerarquicemos el género como condición de estructura de propuesta, bueno, buenísimo, me encanta. Es el ideal, ¿no? Tenemos que caminar hacia ahí, digamos. Sin embargo, en la trayectoria, en el proceso que vamos a encarar, hay que pensar puntos intermedios en donde quede regulado o registrado esta diferencia estructural en términos de crianza que ha habido, entonces en términos de cultura, o sea, culturales y sociales, de cómo se desarrolla cada uno de los géneros, cómo vamos a patriarcalizar esos espacios, cómo vamos a desnaturalizar esos cuerpos, cómo vamos a... Y también esto, yo no lo dije, perdón, y me das pie a este lugar, que es respetar el cuidado del cuerpo, y el cuidado de la salud y del cuerpo, tiene que ver también con cómo vamos a sancionar y cómo pensamos que está bien ir a marcar a otra persona, por ejemplo. Y esto que yo decía con el debate que hay inicial de como con el deporte espectáculo, tipo, no importa el medio, importa el fin, y entonces puedo ir y lincharle los tobillos al otro porque lo que me va a importar va a ser ganar. Bueno, eso de que el fin justifica los medios es algo que deberíamos cuestionar y sancionar. Si creemos que el deporte transmite y enseña en términos positivos todos los valores que consideramos, eso debería estar defenestrado, y por ende, el deporte mixto no debería tener tanta sanción y tanto... Decís, pero no, la mujer no puede ser marcada por un varón, porque empieza no con esta idea. Porque los varones son muy brutos. ¿Son muy brutos o no nos enseñaron a respetar el cuerpo y el consentimiento y el límite sobre el cuerpo del otro? ¿Cuáles son los pactos sociales que hemos establecido para poder justificar que alguien le pegue al otro para sacarle la pelota? Perdón. Porque ahí está la pregunta primero. ¿En qué momento empezamos a justificar? Yo no tengo ni idea, digamos, pero está históricamente construida esa justificación con el chauvinismo que puede venir de la mano de que todos somos argentinos cuando la selección y cuando no, y esas cosas que no me voy a meter, pero igual de paso las meto, pero la pregunta es, ¿en qué momento validamos que está bien ir sobre el cuerpo del otro y lastimarlo? Si el deporte es tan bueno. Bueno, entonces, digamos, como que creo que son cosas que se van dialogando. Si todos estuviéramos de acuerdo, todas estuviéramos de acuerdo, que no se puede ir sobre el cuerpo del otro, y eso no existe, estuviera duramente sancionado, y te vas de la cancha, y no jugás más, porque no podés golpear al otro, digo, en cualquiera de los deportes, en el nuestro que se sanciona el contacto directo, digamos, más allá de que hay un nivel de cercanía muy fuerte con la marca de mucha presión, y en cualquier otro deporte, digo yo, no se puede ir sobre el cuerpo del otro. No se puede lastimar. Entonces ahí, la diferencia, esta idea de la, como de, que traía, creo, ahí alguien que leían como de la musculatura, pasa a un segundo plano. Sigue en tensión, obviamente, porque vivimos en el mundo en que vivimos, yo no quiero tapar el sol con la mano, por favor, que me entiendan esto, ¿no? Como, creo que hay que problematizarlo, pero respetar el cuerpo y también respetar el cuerpo de uno y empezar a trabajarlo. Esto lo tenemos que trabajar desde muy niñes con todos los chicos y las chicas. ¿Por qué no vamos a jugar y disfrutar todos y por qué no vamos a generar nosotros y nosotras reglas que propongan una toma de decisión con menos marca para poder disfrutar del juego al principio? ¿Por qué solamente el habilidoso puede resolver en los juegos de oposición directa? Con la marca de presión y con todos los compañeritos y las compañeritas marcados, ¿por qué no generamos escenarios de facilidad? Superioridad numérica ofensiva, la marca, el que tiene pelota lo marca a 1 metro, al principio, digo, no digo que para siempre, pero ¿por qué no generamos pasos progresivos que generen respeto por el cuerpo aparte también? E invitar, esto bien propio del modelo comprensivo de la enseñanza, o en realidad lo que llaman los juegos modificados, según David Davis, que es invitar al grupo a generar las reglas. Respetar al cuerpo y el cuidado del cuerpo también tiene que ver con cómo chicos, chicas, chiques, ¿cómo sancionamos el full? ¿Qué va a ser full acá? Y si vemos que hay alguien que no se siente cómodo con la marca muy a presión, ¿por qué no generamos también nosotros una estructura reglamentaria en que la propuesta didáctica que hagamos sea cómoda
sea placentera de ser vivida. ¿Por qué hay un sector enorme de la sociedad que ha pasado mal la vivencia en la clase de educación física? Los que somos y las que somos profes de educación física nos gustó, la pasamos bien y no fuimos excluidos por nuestros profesores, nuestras profesoras. Ahora, los que no, ¿cómo linkearon el placer por el movimiento? ¿En dónde si no es en el espacio, en este caso, de la escuela, que es la obligatoriedad que tenemos y pasamos todos? Si no es ahí, ¿en dónde? Si me van a perseguir, si va a ser la única propuesta la del rendimiento y del capacitismo, y si no soy tan capaz que me quedo afuera y nunca más linkeo con la posibilidad de moverme y disfrutar. Bueno, no sé, me estoy yendo un poco por las ramas, pero me parece que también hacen a esto y al vínculo de la construcción del deseo por hacer actividad física en términos generales o el sexto en términos particulares. No, y está buenísima la pregunta, Rodrigo, me parece que suma mucho empezar a ponerlo acá en la mesa, traerlo. Para nosotros, y acá también lo mismo, hablo desde Confe, no hay una resistencia, sino al revés, están las puertas abiertas para escuchar propuestas, pero como toda propuesta y proyecto, nada, recontra fundamentado y mirando cada espacio, ¿no? Reglamentado para que eso se lleve a cabo. Me parece que es hacia donde va el deporte en general, es lo que venía hablando también Guillermina, pero lo tenemos que trabajar y en conjunto. No es algo que va a venir impuesto de ningún lado, sino que hay que trabajarlo, repensarlo y después ponerlo en papel y trabajarlo. Hoy la Confederación Argentina está trabajando con diferentes áreas que se están movilizando y trabajando con entrenadores a nivel nacional, el área de desarrollo, el área de género, el área de prensa, muchísimas áreas que están trabajando por esta difusión. Y bueno, obviamente los invitamos a todos y a todas que se sumen si les interesa este tipo de trabajos. Se hacen trabajos de campo también, no es que únicamente, digo, ponemos a trabajar un proyecto que a alguien se le ocurre, sino que empezamos a investigar y a preguntarles a los chicos y a las chicas si realmente esto les parece accesible. Y bueno, un poco la idea es eso. Leti, muchísimas gracias por todo, por esta charla. Bueno, a Guillermina Bordoda también se tuvo que retirar, nos pidió 1000 disculpas, pero me parece que es muy rico empezar a traer estos temas a la mesa, a discutirlos, a repensarnos a nosotros mismos. Es el primer paso de la ESI. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos por estar. Voy a dejar acá en pantalla, compartiendo pantalla, las redes de la Confederación. Como siempre digo, está bueno seguir las redes de la Confe, porque desde ahí nosotros actualizamos todo lo que se mueve a nivel del país. También vi que hay gente de Uruguay, de Perú, de Paraguay, escuchando la charla. Sepan que después de esta capacitación, que termina la semana que viene, vendrán próximas capacitaciones de la Confederación Argentina de Sextobol. Nos vemos, ahí me escuchan, nos vemos el próximo lunes 26 a las 19 horas, y la semana que viene, ahí sí finalizamos con la quinta y sexta jornada de este plan de capacitación. Los esperamos a todos el lunes. Recuerden que temas certificados, que yo sé que a muchos les preocupa, y la asistencia, los invito a que se relajen y a que escuchen las charlas. Nosotros, como les dijimos, vamos a apelar a la sinceridad de ustedes, y que cuando termine las jornadas nos envíen su nombre completo y DNI al mail de confederacionsextobol@gmail.com, para que nosotros les emitamos el certificado y les enviemos todo el material dado por los disertantes. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el lunes. Chao, muchas gracias. Fin de semana. Chau, chau.